Nuestros queridos, siempre admirados veteranos de Malvinas, del país Julián Jerónimo y de Marito Phil Bógato. Amo y temo y ve de su paraje, del fondo mismo del campo, por el mismo senderito por donde llegó el llamado, salió a la ruta el Ramón, de su San Ramón del Bajo. Como quien mira y no piensa se iba mordiendo los labios. Nunca aprendió a despedirse ni a decir adiós al pago. Miró una vez el palmar y otra vez miró el bañado. Y se guardó aquel recuerdo donde se guarda lo amado, sin pensar que alguna vez podría necesitarlo. Juan Ramón Antonio Mesa, de Curuzo enamorado, murió apretando la foto de su amorcito adorado. Lindo por dentro y por fuera, siempre alegre, siempre guapo, con su sonrisa grandota, aunque vengan degollando. Juan Catalino Miranda, de abuelo Toba cristiano, que iba dictando en la noche aquel tu rezo mariano, que unía los corazones contra tantos cañonazos, y era una luz de esperanza como una flor en el barro. Por todos nuestros Ramones, por su maestra de campo, por tantas y tantas madres de este largo dolor patrio, soñando su viejo sueño, mi corazón estafado sigue gritando presente, ¡viva la patria, muchachos! De dos maneras murieron nuestros sueños estafados, como el Esteban Fernández dejándose estar finado, o como el Diego Ferreira solita su alma y rodeado, florecido en Zapucay como un puma acribillado. Por eso digo a los vientos, y si lo digo me banco, por la patria y su bandera, por nuestros antepasados, que nuestras Islas Malvinas, aunque digan lo contrario, son y serán argentinas. ¡Viva la patria, carajo! Amo Roberto Baruso, de aquí te estoy saludando. Comentan tus compañeros que el enemigo diezmado anda buscando el cuchillo de un fantasma azul y blanco. Anga, aún no aprendieron que es un colentino alzado. Ramón Gumersindo Acosta, gendarme inmortalizado, que entraste al mismito infierno por librar a tus hermanos. Tu carta es un documento que pasa de mano en mano para que broten tus nietos, tu corazón liberado. Por todos nuestros Ramones, por su maestra de campo, por tantas y tantas madres de este largo dolor patrio, soñando su viejo sueño, mi corazón estafado sigue gritando presente, ¡viva la patria, muchachos! ¡Viva la patria! Fuertes los aplausos para los mercedeños, pero qué importante. Viva la patria y ovacionados se retiran los mercedeños. Decíamos hoy en el arranque, va a ser una noche de profundas emociones. Tenemos que recordar hoy homenaje a Ofelia Leiva. Hoy esa ausencia nunca jamás será olvido. Quien nos acompaña es su hijo, Ariel. Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por todo. Bueno, y hoy acompañando la Ofelia Band, ya el nombre instaurado, lo que ha dejado, la herencia de Ofelia. Sí, se podría decir así, pero bueno, nosotros vamos a intentar hoy cerrar ese ciclo con amigos, con artistas que son amigos de ella.
y bueno, vamos a intentar que sea una fiesta, que sea un homenaje por ahí no tan melancólico, Sí. sino con la música viva, recordando los 6 de enero y San Baltasar con mucho candombe ahí, que a mi mamá le encantaba, ella siempre le daba ese empuje. Las chicas van a estar vestidas con todos atuendos de Alicia Pinto, con tejido de miñardín, anutí, que mi mamá usaba mucho en sus túnicas, va a estar representado eso. Vamos a intentar en unos pocos minutos plasmar 35 años de dúo de Rosendo y Ofelia y los 18 y antes de Rosendo y Ofelia, que mi mamá cantaba sola, porque quizás mucha gente que ya no está no lo puede contar, pero mi mamá cantaba de los 14 años, si se quiere, en la televisión de Corrientes, en las radios, cuando salió. Entonces como que su parte de antes de Rosendo y Ofelia también existe y va a quedar reflejado también en sus primeras grabaciones, así que vamos a intentar que sea una fiesta. Y esto, hoy la Ofelia Band, así como banda conformada, es la misma que la acompañó a ella en los últimos 18 años, sí. 18 sí, desde que mi papá partió y ella decidió seguir cantando y le dimos esa vueltita de rosca, digamos, metiendo percusiones y todo, sí. Es la última vez que tocamos juntos. Te decía, Ariel, ¿no estará celoso, papá? Porque es la Ofelia Sí, Band. ¿viste? Sí, bueno, pero él era muy tradicionalista. Sí. La gente tiene que saber que Rosendo Arias, que si bien era un cordobés nacido en General Dehesa, era un talibán, como decimos nosotros, ¿viste? Los extremistas del chamamé. Bueno, era un extremista del chamamé. Por eso yo toco el bajo, yo soy baterista y nunca pude tocar con Rosendo y Ofelia la batería, así que empecé a tocar el bajo porque... Bueno, muy buenas noches a toda la gente linda que está presenciando esta transmisión en vivo vía YouTube, por Twitch y por las redes sociales. Buenas noches. Nos encontramos en la sexta noche de Zapucay, aquí en el Festival Nacional Mundial. Ya compartimos hace un instante detrás de la cámara minutos importantes con figuras con la oficial que tenemos aquí con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con el presidente Pasada, y por supuesto con todo lo que es la gente hermosa que nos acompaña y que nos también nos de otros países que se vinieron a compartir y compartíamos varias charlas. Anoche compartimos con gente de Ecuador que nos dimos una vuelta saludando a todos los emprendedores que también están en el premio de... Así es. Y bueno, esta noche vamos a estar con la participación de muchos artistas que van pasando en el escenario, ¿no es cierto? Y vamos a tenerlos aquí en este staff, junto con las mujeres. Y bueno, ¿qué decir? ¿No es cierto? Disfrutar la noche de vida. Bueno, ahora la que por supuesto, a disfrutar, espero que nos sigan, por favor, en el programa Alma Guaraní. Así que síganos, vamos a todos y síganos. Esta fiesta va a ser fabulosa, vamos a tener excelentes artistas. Así es. Bueno, déjame comentar que también estamos mirando en este momento desde Nueva York, y ahí la gente de, bueno, familiares de allá, y bueno, gente del Chaco también, así que un saludito para todos ellos que se están prendiendo la transmisión. Así es, versión chamamecera, te invito a compartir y a disfrutar de todo lo que es este chamamé, un día del chamamé que une todo el país y los vecinos, y así nosotros tenemos la posibilidad de compartir con nosotros aquí en la capital correcta. Le damos el saludo y el agradecimiento a nuestro equipo técnico de trabajo también, a Sin Martín, Javier Ábalos, Danilo y Olga. Muchísimas gracias a compañero llega a Ariel Franco por la semana de bien. Y saludamos a la gente de Asistencia también que tiene especiales. Y frente al staff que tenemos nosotros, nuestra bitácora que estamos compartiendo saliendo de la transmisión en vivo, contamos también con gente que son de Paraguay. Ahí está también el 5 de B, compartimos con semanas. Artistas, periodistas, productores, difusores, gente que no hacemos nosotros le dejamos en compañía de buena música, esto que es Guaraní.
rendir homenaje al correntino racial, al noble Mencho de Estancia, que muchos quieren despreciar. Herencia de abuelos gauchos que hicieron patria Taitá, a poncho, lanza y coraje, y de a caballo nomás. Ese es el Mencho argentino, Rey Cuajá, Bachecambá. Ese que enlaza un ovillo a la cruzada nomás, pa' curarle las bicheras a campo afuera Taitá. Y a cincha de su caballo se arregla solo el cambá, con coraje, con astucia, o por ser vaqueano nomás. El que hace vibrar al viento en sonoro Zapucay, cuando en brava lucha vence al más temido Agual. El que se luce en los bastos, o así en las crines nomás, que se levanta de un salto si es que al suelo fue a parar. Destreza que tiene el Mencho y que no se puede igualar. A ese que tranca un vacuno de puro gusto nomás, y al potro bruto y salvaje, mansito lo ha de dejar. El que soporta de pie el tirón de algún pial, conocedor de penurias y de dura adversidad. A ese Mencho que las heladas ni el más crudo vendaval, o el peor de los calores le hicieron mellas Taitá. Puesteros que en madrugada de lluvia, rayos y trueno, con su caballo y su perro, va a cumplir con su jornal. Ese es el Mencho argentino, Rey Cuajá, Bachecambá. Por dormir en cama ajena, el susto que te llevaste, te golpearon la puerta y de un salto levantaste, pantalón, camisa en mano, todo bajo el brazo llevaste, por galán y calavera, ya viste lo que te pasó, el dueño te encontró, flor de correteada te dio. Negrita, si me querés, no me dejes con antojo. Vení para atrás al escenario que te voy a hacer revolear los ojos. Debajo de mi almohada tengo una cinta morada. ¿Para qué te quiero a vos si no me servís para nada?
adelante, para atrás, otra vez para un costado, jineteando en tostado conoció el rigor del bagual. No había sido ningún fija para bajarse disparando, el rebenque revoleando, tratando quedar parado. La suerte no quiso, así entre polvo y pastizal, perdido en las patas del bagual, queriendo salvar su honor, el Caraí Rubén Valenzuela desistió sobre domador por un potro bellaqueador que montó en los pagos de tostado. Ahí salió. Ahí nomás de la fiesta. Y ahí vamos. Ahí nomás. El Morocho, Ramón Rivas, aquí se comienza a regalar el Senado Bravo, tiene que trabajando, fuertemente estamos llegando al tiempo de la chica para el Meliano, vamos por Meliano, de Joaquín por Meliano, Joaquín, de que mira la banda, de Joaquín por Meliano, vamos a la primera. Me llaman un policanto porque soy el burro viejo. Me quieren sacar del puesto porque hay pocas aguadas. Yo prefiero la manada aunque no haya capí. Igual voy a quedar aquí para morir en mi ley. Y en mi ley voy a morir. Yo soy animal del campo, mi vida es muy agitada, metido entre la manada, al lado de la madrina. Si le muerdo las costillas, me da una pateadura. Levanto mi cara dura y ya le empiezo a rebuznar, y le empiezo a rebuznar. Yo siempre seré mentado, el cual eres tan honesta. Igual pasaré alambrados, aunque me pongan orquesta. Me tucen a la mandioca con la cola bien pelada. Panzón y pura compa, ya le empiezo a rebuznar, y le empiezo a rebuznar. Ballet oficial de la Fiesta Nacional del Chamamé y este homenaje al Mencho Correntino. Asistentes: Rodrigo Geminiani, Juan Carlos Godoy. Coordinación general: Marta Viloni. Dirección: Luis Marinoni.
Y un agradecimiento especial a todas las familias de nuestros bailarines y equipo técnico del ballet oficial por su acompañamiento, apoyo, abrazo y amor. Ellos son pilares esenciales que sostienen este hermoso proyecto artístico compartido. Y esta edición ha sido dedicada a Bautista Monzón. Ese Mencho Correntino interpretado por el Ballet Oficial en la Fiesta Nacional del Chamamé. Impresionante, realmente yo sé que vos, como nosotros acá, quedaste maravillado por esta apuesta. Y el maestro Luis Marinoni haciendo el saludo. Año número 11 de la dirección de Marinoni, estuvo 11 años como director, un año como invitado, la verdad un trabajo impecable. Giovanna, estamos sorprendidísimos, ¿eh? Realmente un merecido tributo al Mencho Correntino, ese es el nombre de la presentación de la jornada de hoy, porque hay que decir, el ballet oficial está presente todas las noches y a lo largo de cada una de las noches son distintas justamente las presentaciones, las puestas en escena. 40 parejas en escenario y bueno, hoy al Mencho Correntino, pero a lo largo de estas distintas jornadas, distintos homenajes. Todo tiene que ver con la tradición y tiene que ver también con nuestra esencia, el ser correntino de alguna manera, y hoy el Mencho el protagonista. Aquí estamos con este chamamé que nos distingue, que nos identifica, no importa el tiempo, no importa el lugar, estamos con esta nación chamamecera dándole un abrazo enorme a toda la gente que nos ve y tenemos saludos, vamos a leer algunos, ¿te parece? Exactamente, ¿de dónde nos estás mirando? ¿Desde dónde nos estás mirando? La saludamos a Elsa Susana Flores, felicitaciones chicos, excelente grupo, viendo desde Formosa, saludos Formosa, gracias por acompañarnos a lo largo de cada una de las noches, muchos mensajes y mucha gente también visitando, ¿eh? Sí, sí, porque además viene Lázaro Caballero, hombre que viene de esos pagos, que esta noche va a estar como invitado de los Saloncitos y que además mañana va a estar haciendo su presentación, así que Formosa, beso, cariño, abrazo chamamecero. Formosa hermosa, Raúl Efraín Ayala, Sexto Zapucay, desde Bella Vista Corrientes. Muy buena la transmisión, familia Ayala Saracho, la gente de Bella Vista, todas las noches también infaltable, la gente de la Tierra de la Naranja acompañándonos. Sandro Correa, saludos desde San Nicolás, Sandro y Ana. Bueno, y queremos seguir escuchándote, queremos seguir sabiendo desde dónde estás viviendo esta gran noche con nosotros, así que lo puedes hacer a través, mandarnos nuestro saludito a través de las redes sociales. Exactamente. Recién veíamos y hablábamos del ballet, ¿no? Y que este chamamé que es la canción, es la poesía, pero que es la danza. No digo que vamos a aprender a bailar como los integrantes del ballet, pero si vos querés aprender, están dando clases gratuitas todos los días. Hasta mañana jueves, sí, inclusive en el Adolfo Mors, a partir de las 7 de la tarde en el Parque Cambacuá, muy cerca de la Costanera. Tenés que llegar un rato antes con ropa cómoda, te anotás, es gratis y te enseñan a bailar. La gente del Ballet Municipal está haciendo este servicio, así que me parece que es una linda oportunidad. Sí, decimos el mes de enero, es escala obligada en Corrientes porque palpitamos y vivimos, respiramos por los poros, ¿viste? Nos sale el chamamé. No solamente las noches se viven aquí en el anfiteatro, sino además a lo largo de todos los días y todas las jornadas hay distintas actividades en simultáneo y en paralelo, las peñas en la ciudad. Sí. Y esto que decías, sobre todo para los turistas, venís de vacaciones unos días a Corrientes y te vas bailando chamamé. ¿Qué más pedir, no? Totalmente. Además, el chamamé no es solamente lo que pasa a las 10 noches en el anfiteatro, sino también todas las actividades alrededor de este evento. Por ejemplo, estoy pensando que este fin de semana está la peña ahí en Riachuelo. La Bailanta. La Bailanta. Sábado y domingo, a partir de las 3 de la tarde, 3 o 4 de la tarde ya se hace con una grilla muy buena también, donde ahí uno puede bailar. Se puede bailar, sí. Se puede comer comidas típicas, de todo. Mañana aprendés a bailar y ya el fin de semana te vas a la Bailanta. Hacemos el programa de actividades. Y ahora nos vamos al escenario.
prepara la fiesta grande, la del reycito negro San Baltasar. Ante el campo perpache de luna y ámbar, nadie ha podido con la alegría de los campas. Un dulce trágico acordeón del especial su chamamé, amenizando la reunión desde un rincón. La gente pobre bailará con alegría hasta el dolor. Reycito negro Baltasar, escúchanos. Las penas saben musicar al son del alma y no hay camba que se arrepienta de soñar bajo este Llámame. Todo un pueblo se ilumina con tu sentido mensaje. Sonora voz de un paisaje que en tus teclados camina. Latente expresión genuina con verdadero payé. Por quienes fueron con fe hacedores de un destino. Por tus grandes correntinos es tu nombre, Chamamé. El brazo de tus grandes va creciendo firme al paso, cultura guaraní que se enriquece con tu abrazo, una de acordeones que acurruñan su soñar, ritmo de guitarra que templó su despertar, kilómetro de luz le puso coco al pentagrama. Fue fundamental lo de Montiel con Santa Ana. Y Saco en su calandria echó a volar su bandoneón. Y el gran San Antonio te selló Tarragorrón. Hoy por todas partes dulce sonido un chamamé. Con emoción suelo escuchar. Hoy por todas partes, todo argentino un chamamé sabe cantar. Ofelia. Correntina y también vibran tus soles, Formosa y Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Misiones. Tu sangre es vida misma que transmuta su heredad, con la verdad caliente que da la autenticidad. Kilómetro de luz le puso coco al pentagrama. Fue fundamental lo de Montiel con Santa Ana. Y
Saco en su calandria echó a volar su bandoneón. Y en Granja San Antonio, qué sé yo, Tarragorrón. Hoy por todas partes, dulce sonido y llámame, con emoción suelo escuchar. Sabe cantar. pañuelito bordado que siempre conservaré. Por eso es que lo he conservado eternamente en mi existencia, porque significa la esencia de lo que nunca murió. Si fuera aquel pañuelo a cantar las alegrías de nuestro ayer, cual flores bellas fue aquel querer que no pudo ser triste recordar. Tú me entregaste pleno tu amor y yo mi vida toda te di, porque es que tanto después sufrí, porque le vertí con tanto dolor. Gracias. Se bajó en la estación de aquel pueblito, caminó por sus calles aterida, recordó las palabras de su padre. Es tan claro ese cielo de mantilla, las casitas apenas dibujadas atardecen grisáceas y cansinas en hilera debajo de los árboles. Todas son para ellas parecidas. La que está en la cortada justo al lado del enorme almacén que da a la esquina es la nuestra Raquel. Llame a su puerta y pregunte si está Marga o Dorita. Usted sabe de ellas, las ha visto en las fotos que guardo de esos días. Son mis buenas hermanas, las mayores
cuando vuelva un poquito de tierra de Mantilla. Con los ojos cerrados se ha quedado aspirando ese olor a mandarina. Ay, qué lejos que queda Buenos Aires bajo el cielo infinito de decía su padre, se juntaban de noche en la cantina y jugaban al truco hasta el cansancio. Tal vez sigan allí como esos días. Cuando llegue pregunte por el Nacho, dígale que le cante, niña mía. Nunca habrán de encontrar cantor como ese, chámame del mejor. Que ya no esté para vivirla, y golpeó la puertita de la casa, la salió a recibir la vieja tía, se perdió entre sus brazos sin palabras bajo el cielo infinito de Mantilla. Muchas gracias, gracias Ofe. Muy buenas noches, queridos amigos. Me llamo Pancho Sá. Soy un correntino que fue a Buenos Aires siendo joven. Como el lema habla del avío de aquellos que llevamos tantas cosas y que nuestros descendientes han traído otras. Pero quiero contarle algo. Hace 60 años yo vine de Goya aquí a Corrientes a estudiar y a jugar al fútbol. Había entre el director técnico de Huracán de Corrientes, el equipo donde yo jugaba, mi director técnico se llamaba Tuco Gómez. Tuco Gómez me hablaba de que tenía una sobrina que era una fenómena y siempre me decía, flaco, ¿sabe qué? Tengo una sobrina que es una fenómena. Y yo decía, bueno, siempre subestimamos qué fenómena podía ser. Bueno, comíamos ahí en Irigoyen y Mendoza, en una pizzería Pepe. Resulta que un sábado vienen unos músicos ahí y aparece una jovencita vestida para cantar con una flor aquí en la cabeza, hermosa. Y entonces Tuco ahí atrás me dice, esa me dice, bueno, cantó, la rompió. 14 años tenía Ofelia y desde aquel entonces hasta que se fue hemos tenido una amistad inquebrantable. Nosotros esta noche estamos celebrando, dándole un homenaje a una de las voces más dulces, más querida, más amada por el correntino, que en todos los tiempos esa dulce cantora de Corrientes le ha dado a este... Esto es lo que quiero que den, el aplauso merecedor de aquella que fue una grande de verdad, aquella que llevó el canto de Corrientes por todos lados. Y en esta noche nosotros estamos celebrando un homenaje a aquella dulce cantora correntina. Arriba ese aplauso, muchachos. Amo, Ofe, querida, nunca te vamos a olvidar.
De aguas mansas se pierde a lo lejos, bordeando el naranjal. Cuántas veces me esperaba sentado en el césped, la tranquera de su rancho, con la sombra del saucedal. Desde lejos ya escuchaba la coscoja de mi montado, con apero chapeado, escaseando al llegar. Pasaron años y no te olvido, vives en mi mente lo mismo más que ayer. Si hasta las auroras me traen recuerdos de aquella tarde en que te juré volver. Cuántas veces me esperaba sentada en el en la tranquera de sus rayos, con la sombra del saucedal. Desde lejos ya escuchaba la coscoja de mi montado, con apero chapeado, escaseando al llegar. Vamos a seguir con esta fiesta. Vengan todos los chicos. María Eugenia Gallardo, Gisela Méndez Ribeiro, el dúo González Burgos y Verónica Noguera. Y quiero pedirles un fuerte aplauso porque con sus jóvenes 79 años está haciendo su debut en la Fiesta Nacional del Chamamé Francisco Pancho Sá, una gloria del fútbol argentino, chamamecero, guitarrero, cantor, que con su guitarra llevó el chamamé por el mundo. Arriba, que sepa, Ope, que estamos acá por ella.
que estábamos viendo recién en Sosa Cordero, tremendo. Y ahora vamos a recibir a un amiguito, un chamamecero, que tuvo la ambición de abrir esta sexta noche, Alejo Pérez Esquivel, porque también el chamamé inclusivo es muy importante. Alejo cantó 2 clásicos. Hola Alejo, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Todo bien? Sí. Bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue tu show? Contanos. A mí, el show, yo me sentí canté bien, porque yo ensayé varios días entonces, y también porque me acompañó Nacho Acevedo, me acompañó, más seguro, entonces yo me sentí más seguro, por eso pude cantar mejor y a ensayar cada día. Tenías mucha ilusión y muchas ganas de subir al escenario, ¿cierto? Sí, porque además esta es mi primera vez solo. Yo ya había subido, pero otra vez fue con un coro que se llama Coro Bomberitos Cantores. Bomberitos Cantores, sí, que estuvieron también el sábado a la noche acá en la fiesta. Bueno, la Fundación Camino de Amor y Esperanza también agradece a este chamamé inclusivo, un chamamé que es para todos, porque todos tenemos la oportunidad de poder vivir este momento y este escenario. Alejo, vinieron a acompañarte algunos compañeritos de la escuela, aparte de mamá, digo, ¿no? ¿Vinieron a acompañarte hoy? Sí. ¿Y querés decirle algo, mandarle algún mensaje a la gente que está viendo el chamamé, que está viendo la transmisión? No, yo quiero decir algo nomás. Sí. Yo solamente quiero que acá, por lo menos en este país, ¿viste? Que incluyan más a los chicos con discapacidad, porque siempre se ve que nunca incluyen a los chicos con discapacidad en la escuela, ya sea en canta, si es así, si canta en alguna peña, eso no lo incluyen muy bien, o sea, en muchos lugares la discapacidad... Falta más inclusión. Sí, falta más inclusión, lo incluyen la gente y eso. Yo solamente quiero mandar este mensaje que incluyan más, porque yo tengo discapacidad y yo lo viví. Yo quiero que el mensaje yo haría incluyan. Es un mensaje poderoso en una fecha y en un evento tan importante para todos nosotros. Parece que vamos a hablar de las cosas lindas de Ituzaingó, así que una hora por ahí más o menos. Ojalá que se cumpla esto que decís. Gracias. Volvemos nosotros al escenario Osvaldo Sosa Cordero. ¿Qué hace este ritmo? No solamente su música, sino un estilo de vida y una defensa de identidad. A ver qué se consigue. Ella es porteña, criada en Corrientes, artista y activista trans, defensora del apoyo, obviamente, de la inclusión en los eventos culturales. Y como hay un compromiso social, también les damos la bienvenida. Bien, continuamos en la sexta noche del Festival Nacional del Chamamé y obviamente disfrutando con todos los amigos, con un panorama súper hermoso detrás de cámara, dentro de las cámaras con los amigos y en este habitáculo muy, muy lindo donde que hoy se llenó finalmente de amigos. Para mí es un placer recibirle al licenciado Juan Pablo Valdés, que nos va a hablar de las cosas importantes, lindas y magníficas, divinas y los atractivos que tenemos en la localidad de Ituzaingó. Bueno, Cristina, la verdad que un gusto poder estar acá hoy esta noche disfrutando la sexta luna de esta fiesta nacional del chamamé, hermosa, que como vos decís hoy, bueno, ya es mi tercera noche que vengo, pero hoy la verdad que está totalmente repleto, no sé cuándo. Multitudinario el evento. Cuando me fui el fin de semana, la verdad que no estaba así, hoy está que revienta, así que muy contentos de poder estar acompañándolos y obviamente hablando de esta ciudad maravillosa que me toca representar, que es Ituzaingó, una ciudad que está atravesando una de sus mejores temporadas, particularmente la mejor desde que yo llegué a la gestión, así que contentos porque las playas de arenas blancas y de aguas transparentes, la verdad que están siendo muy solicitadas y muy utilizadas por todos los visitantes que llegan a esta ciudad. Así es, hablar de las playas justamente en esta temporada muy linda, muy hermosa y de lo lindo que tiene Ituzaingó, y lo puedo dar, sí, fe, porque fui hace un tiempo atrás a disfrutar de lo lindo que tenía y son esas playas, esas arenas blancas tan hermosas, que la verdad que cuando te vas a acordar de las mejores playas que tenés en Ituzaingó. Y aparte de todo eso, algo más que tenemos que disfrutar de Ituzaingó, sus atractivos, alguna fiesta en particular que siempre dice, la fiesta de Ituzaingó en verano revienta y durante todo el año también.
Bueno, Ituzaingó, como te decía, es una ciudad que tiene muchos atractivos turísticos. Uno puede en la misma ciudad, así como vos podés disfrutar de las playas, también podés agarrar a tus amigos, a tu familia, también podés ir a los esteros de Liberá. Los esteros de Liberá nacen ahí en Ituzaingó. Nosotros tenemos un portal más que importante allá, que es el portal Campiretá, un portal muy visitado. También tenemos turismo de islas, uno puede ir a las islas, podés pescar. Si te gustan los museos, podés recorrer diferentes museos, que tenemos 5 en Ituzaingó, pero también tenemos una joya de la ingeniería moderna, que es la represa Yacyretá, donde también el destino se puede visitar, se puede recorrer de manera gratuita, y también tenemos una muy buena gastronomía y una muy buena noche también para que los más jóvenes también encuentren un lugar a donde poder esparcirse, poder recorrer, poder disfrutar con amigos. Así que los esperamos por esta ciudad maravillosa de Ituzaingó. Cuando quieran, estamos con toda la gente de la municipalidad trabajando para que disfruten de su estadía en esta ciudad. Muchísimas gracias, pero antes yo les voy a comentar también que hace un tiempo atrás compartíamos una hermosa donación también por parte de usted en una localidad del interior de la provincia que sería Arlisca y un poquito más allá. Así que déjeme dejarle el saludo de esa gente muy hermosa. Sabemos que usted tiene un corazón muy solidario, así que de mi parte le dejo el saludo de esa maravillosa gente que siempre se recuerda viendo usted. Bueno, muchísimas gracias. Yo la verdad que a mí me toca colaborar. El trabajo la verdad que es del equipo de Arlisca, de los chicos que trabajan, que recorren, que están con su gente y se ocupan, ¿no? Porque más allá del corazón solidario, el pedido de trabajo y de ayuda siempre viene por Cintia, por Darío, por todos los chicos, así que bueno, un gran saludo para ellos y el reconocimiento sin lugar a dudas es para ellos. Así es. Y si tenemos que mencionar a un montón de puntos del interior de la provincia, porque sabemos que el corazón humano es grande, inmenso y que siempre está ahí para compartir con todo y ayudar finalmente, que eso hace grande a todo en general, condimentar, ayudar y bueno, así poder llegar y compartir lindos momentos. Para nosotros es un placer que haya compartido este espacio con Alma Guaraní y pueda seguir disfrutando de la fiesta. ¿Usted va a bailar? No lo sé si voy a bailar hoy, la verdad que estamos a tiempo todavía, pero bueno, vamos a ver, estamos entrando, la verdad que de recorrida acá visitando los diferentes medios y ahora me voy para la pista a ver si encuentro dama y a ver si zapateamos un poco. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar en este programa que se llama Alma Guaraní para todos los amigos y el beso grandote para toda la gente del interior de la provincia. Gracias, licenciado. Gracias a ustedes. Mi partida de Corrientes hace más de 20 años y de mi regreso desde el 22 años, la cuarta edición que participe y de lo que es nuestro chamamé y de lo que es familia. Así que espero que la disfruten. ¿Vamos? Hace más de 20 años de mi partida llegué a Buenos Aires, la capital, y entre cemento, tango y las marquesinas busqué cumplir mi sueño, el poder cantar. Fue duro el camino, cierto destino, porque el mundo intriga por intrigar. Más de una vez presa fui de engaños y un abrazo amigo me supo alentar. Ayer creía que yo no podría entregar mi voz chamamé querido del litoral, y hoy comprendo vueltas de la vida. Siempre fue Corrientes y toda su gente mi despertar.
el destino de uno está escrito, se va forjando en el tiempo al andar. No olvides que la dicha siempre dio aviso, golpeará tu puerta y serás audaz. Siempre tuve entre mí la voz de mi madre, recuerdo su lucha de entrega y amor. Ella siempre dijo, el que persevera siempre en la vida logrará triunfar. Ayer creía que yo no podría entregar mi voz, llámame querido de mi litoral. Y hoy comprendo que cuentas de la vida siempre fue Corrientes y toda su gente mi despertar. Ayer creía que yo no podría entregar mi voz, llámame querido del litoral. Y hoy comprendo que la vida siempre fue Corrientes y toda su gente mi felicidad. Gracias, Corrientes. Bueno, qué placer estar acá. ¿Les gustó la canción? ¿Les gustó? Yo quiero escuchar más aplausos. No escucho mucho. Ay, gracias, gracias. Bueno, ¿qué hacemos, Rocío? Levantamos un poquito. Ahora vamos a hacer otra canción muy linda. A ver, está la letra por ahí. Yo me olvido las letras. Es difícil estar acá, ¿eh? No se crean que es fácil estar acá. ¡Vamos con nuestro chamamé! ¡Ay, cómo baila esta pareja de baile! Vamos, el sol ardiente se está apagando sobre las tibias aguas del Paraná, y la luna farola en el firmamento nos muestra el camino hasta el festival. Siento el calor fuerte y lo abrazo fuerte, cruzando la arbolada diviso el pueblo, y un zapucay ferviente que trae el viento va llenando mi alma de felicidad. Balseando así, flamean las polleras, zapateando así, tradición perpetua. Sigamos de fuerza y pasión hasta el amanecer, acordeón y guitarra, guitarra, y nuestro chamamé. Ay, a ver cómo baila. Seguimos bailando y engalanando, mientras la luz de luna seduce al río. Cantares correntinos se van surciendo junto a los arpegios en Baracá. El constante latir de los corazones de todo el gentío se van fundiendo. Que vive en el tiempo, orgullo divino de mi litoral. Balseando así, flamean las polleras, zapateando así, tradición perpetua. Sigamos de juerga y patrón hasta el amanecer, acordeón y guitarra, guitarra, y nuestro chamamé. Flamean las polleras,
conmigo, te quedás conmigo, ¿no? ¿No te vas? ¿Te me quedás acá? A ver. Que se quede para la última. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? Sí, que se quede para la última. Bueno, Muchas gracias. yo quiero hacer honor a una artista que hemos perdido, que la conocí, que es la señora Ofelia Leiva, una mujer que la verdad me abrazó y hoy quiero recordarla con ustedes, pero esta canción nunca la canté, así que yo quiero que me ayuden. Rocío, ¿me ayudas? Vamos, cómo no. A ver, ¿es esta Pucay ahora? ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Yo que vengo de un país, de la tierra de San Martín, soy astilla del interior, sencillito es mi corazón. Soy hermano del guaraní, soy pariente del guarajú. Si alguien quiere quererme así, yo le ofrezco mi taragüí. Todo el mundo a calentar, no dejen de zapatear. Se escuchan los zapucais, solo llámame, vamos a bailar. Todo el mundo a calentar, no dejen de zapatear. Se escuchan los zapucais, solo llámame, vamos a bailar. ¡Arriba, corriente! Bueno, seguimos entonces en esta transmisión en vivo de Alma Guaraní y en esta ocasión estoy contando con la presencia del intendente Raúl González para todos ustedes. Muy buenas noches, Raúl. Hola, muy buenas noches para vos, para toda la audiencia. Muchísimas gracias por el espacio. Para los municipios chicos como el nuestro, es importante, ¿no?, que se transmita. Del Sombrero, ¿verdad? Del Sombrero. Del Sombrero. Entonces, para toda la gente del Sombrero que nos estará mirando en esta transmisión, ¿verdad? Contar un poquitito cómo estás pasando esta fiesta en esta sexta noche. Muy bien, la verdad que sorprendido. Vinimos el primer día a acompañar a nuestra gobernadora en la inauguración de las ampliaciones, de la refacción de este espacio, que es una hermosura. Y a partir de ahí vinimos casi todas las noches por dos motivos. Primero, por todo lo que se vive, ¿no? Claro, por supuesto. Por todo lo que se está viviendo en esta fiesta y por todo lo que transmite. Y segundo, también para promocionar nuestras actividades en el marco, viste, de la 34ª Fiesta Nacional del Llame. Así que encontrándonos con amigos, mucha familia, mucha juventud que vi, eso muchos es muy conocidos, hermoso. claro. Ver tantos chicos, uno tiene la manía de recorrer. Y, ¿no es cierto? Y tanta juventud en el escenario, ¿verdad? Mucha juventud en el escenario, mucha familia abajo y muchos jóvenes abajo también. Pero Totalmente. está la familia, viste que la familia, está toda la trazabilidad de la familia, desde el abuelo hasta el nietito, en este marco que es imponente. Y esta noche, el clima, la cantidad de gente, el predio desbordado, pero no está incómoda, la gente está cómoda, está relajada, está disfrutando. Y eso cobra un valor, en estos tiempos cobra un valor muy importante. Totalmente, totalmente. Contanos un poquitito, Raúl, después de esta fiesta, ¿no es cierto? ¿Qué se viene? Bien, nosotros tenemos el próximo viernes a las 21:30 horas en el predio de la tradición. Estamos haciendo nuestra tradicional bailanta chamamecera. También en un espacio muy amplio, muy abierto, muy luminoso. Nuestros eventos son multitudinarios y muy familiares, ¿no? Claro. Arrancamos a las entrada libre y gratuita, a las 21:30 estamos empezando, hasta las 2 de la mañana del día viernes, ¿no? Arrancamos. Claro. Así que con una grilla variada, donde pero fundamentalmente es chamamé,
y que lo podamos bailar y disfrutar y compartir. A disfrutar, pero por supuesto, y que se sepa que se está gestionando, ¿no es cierto?, en la zona, que se está haciendo algún porvenir, ¿no es cierto? Contame un poquitito, vamos a aprovechar ahora las cámaras, ¿no? Sí, un poquitito de la gestión del intendente. Sí. ¿Qué tenés previsto de acá al todo este 2025? Bien, nosotros estamos, en cuanto a obras, estamos en una dinámica de obras muy fuertes, muy importante, con dos ejes bien definidos. Las obras que se ven y las obras que se sienten. De las obras que se ven estamos trabajando estamos por inaugurar viviendas, pavimento, polideportivo, iluminación, cordones cuneta, predio de la tradición, la segunda etapa, perdón, pista chamamecera, paseo de artesanos, ripio, el acceso al río, son como muchas. Y estamos ahora comenzando en estos días una dinámica de escuela, estamos por iniciar la segunda parte de una escuela secundaria, así que ese en el aspecto de lo que es infraestructura, ¿no? Claro, porque cada vez hay más población en el Sombrero, estoy sabiendo, ¿no es cierto? Sí. Cada vez es como que se va poblando mucho más y necesitamos justamente lo que usted dice, escuelas. Y nos toca infraestructura, Claro. Y después el otro trabajo que es el que decimos que es el que se siente, que tiene que ver con el deporte, la cultura, la salud, la educación. Entonces con muchas tecnicaturas terciarias, con alfabetización, con escuela de artes y oficios, con mucho énfasis en la cultura, ¿no? En la danza, en el chamamé, en la gastronomía. Nosotros tenemos una fiesta muy rica, que es la más rica de la región, que es la fiesta provincial del Embaipú, que estamos en la 7ª edición. Exactamente. Así que también estamos acostumbrados a que nos visite mucha gente y que, bueno, año tras año vamos avanzando en ese sentido. Así que contentos por eso, porque primero que estamos comenzando a hacer una alternativa a menos de 20 minutos de Corrientes Capital. Totalmente, claro, porque tenemos varios accesos, tenemos varios lugares también como para ir llegando tranquilo, ¿no es cierto? Claro, quedándose también. Entonces, vamos teniendo este atractivo turístico en el Sombrero con el intendente. Entonces, bueno, gente linda, se nos cortó el tiempito. Queremos cerrar entonces con que me cuente un breve resumen de si va a seguir viniendo estas noches, si va a seguir presenciando en la Fiesta Nacional del Chamamé, y ¿qué le parece en la grilla de artistas? Sí, la grilla de artistas de la bailanta nuestra, ¿te referís? Sí. Al festival, en cuanto sea posible, vamos a seguir viniendo porque nos enriquecemos mucho y aprendemos mucho. Totalmente. También. La grilla de artistas para este viernes está con Los Ángeles Románticos, Ariel Gauna, Los Nuevos Vecinos, Samuelito Razan Bareté, y seguramente me estoy olvidando de alguno, pero 7, 8 conjuntos que estamos teniendo. Y además, el día 14 y 15 de febrero estamos con nuestros carnavales, ¿no? También son multitudinarios, son familiares y tenemos 3 comparsas en la localidad que trabajan durante casi todo el año para recibir a toda la región. Así que contentos por eso y los esperamos. Bueno, entonces vamos a hacer un poquitito de turismo en el Sombrero. Muchísimas gracias, gente. Nos vamos al escenario. Quando vou faz noite só, a noite fica mais bonita. Se ouve grito de cepé e o soluço de um jesuíta, do fole da minha corjona brota místico tropel que lembra as vozes dos sinos das torres de São Miguel. O canto missioneiro fere pior que lança de taquara, quando esta gaita se abre que nem boca de guajara. Já cruzei o mundo inteiro, rasgando o Brasil no meio, cantando a história das missões e acalcando este floreio.
Buenas noches, Corrientes. Que alegria estarmos aqui na Festa Nacional do Chamamé, representando o Brasil, o Rio Grande do Sul e a minha terra missioneira, trazendo a nossa música gaúcha a cada um de vocês. A ver el Sapucai correntino! Pra amar a terra que canto, não precisa que me mande. Eu nasci lá na fronteira, coração do meu Rio Grande. Sou esta voz bem crioula, que nasceu sobre o apoio do opa, opa Brasil, que ali no mas é o arroio. Do opa, opa Brasil, que ali no mas é o arroio. Tristeza porque você não vai embora e faz esta saudade me acompanhar. Tristeza porque você não vai agora e mande a felicidade em teu lugar. Tristeza porque você não vai embora e faz esta saudade te acompanhar. Tristeza porque você não vai agora e mande a felicidade em teu lugar. Tristeza vai pra lá, saudade vai também. Vem, felicidade, traz de volta o meu bem. Tristeza vai pra lá, saudade vai também. Vem, felicidade, traz de volta o meu bem. Minha alma igual a um pássaro liberto canta um ninho. Eu canto as belezas entre três países vizinhos, Brasília e Argentina e Uruguai que hermanados, e sobre o mesmo céu caminham sempre lado a lado. Se fala o castelhano e o português, e canta milonga e dança o chamamé, sotaques orientais, linguagem da fronteira que não faz fronteira, porque somos iguais. O maior presente que Deus me deu foi o dom de saber cantar e poder
através do canto mandar mensagem pro povo escutar. Sinto prazer em viver cantando, já me disseram ser o meu destino. Em meu caminho sou a poesia e da própria vida eu faço um hino. Festa maravilhosa! E agora, uma maneira bem gaúcha! Acordeona para os nossos hermanos argentinos. Graças! Chegando um chamamé que eu gravei recentemente, queremos oferecer para uns amigos que estão presentes lá do Alto Uruguai Eventos, Gilberto Lima, Branca, Iago e a nossa filha Patrícia. Pelo duro e voz macia! Não sou mais do que ninguém, não cultivo ambições, sou feliz e vivo bem. O sol que brilha por lá, brilha por aqui também. Por isso tudo que eu digo, que os anjos digam amém. Eu também sou cantadora, compositora e poeta. O que eu não faço com a ideia, minha cordiana completa. Eu também sou cantadora, compositora e poeta. O que eu não faço com a ideia, minha cordiona completa. Eu sou cria da fronteira do Brasil com a Argentina. Sou igual erva rasteira, nem veneno termina, com jeito me leva longe, sem jeito não tem propina. Sou serra de Guajuvira, que o tempo não contamina.
sou madeira de lei. Nasci pra viver caldeira e caldeirando morrerei. Mesmo não tendo a cultura que eu gostaria de ter, sei tratar bem meus amigos, os quais só me dão prazer. Quem não vive pra servir, não serve para viver. Não vê que a vida é mais bela do que possa parecer. Eu uso saia bem larga, ando de um jeito caipora, mas quem me compra por boba, devolve na mesma hora. Eu uso saia bem larga, ando de um jeito caipora, mas quem me compra por boba, devolve na mesma hora. Los aplausos para despedirla, Marinés Siqueira. Un gran aplauso para toda la República Federativa de Brasil. Este abrazo chamamecero de esta nación chamamecera que nos permite llenarnos de emociones y de compartir momentos tan lindos. Vamos a recibir a una gloria del fútbol argentino y latinoamericano. Francisco Pancho Sá jugó en River, jugó en Boca, en Independiente, ganó 6 Copas Libertadores y encima es bien chamamecero. Está con nosotros en nuestro living. Pancho, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Sí. Sé que Ariel, el hijo de Ofelia, le pidió especialmente que quería que esté esta noche en el homenaje. Bueno, nosotros tenemos una entrañable amistad, digamos, con Ofe, con Rosendo, con toda la familia de Ofelia. Y gracias a Dios que como es el director deportivo de Independiente, yo estoy trabajando en Independiente y tendría que estar trabajando allá, me dio permiso porque entendió que un homenaje no es un tema menor y bueno, todavía no estamos haciendo nuestro trabajo, pero gracias a Dios que pude estar y fue una fiesta realmente, y es una fiesta porque estuve anoche y hoy, sí. Y es una cosa casi incomparable, digamos, el Tremendo. festival. Sí, además, bueno, el papá de Javier Sá, que Sí. ayer justamente tocó en el escenario, estuvo acá en la fiesta. Cuénteme esa anécdota cuando alguien le dijo, tengo una sobrina que canta lindo. Claro, ¿Cómo es? yo conté, resulta que cuando yo vine de Goya a estudiar a Comesa Corrientes, bueno, vine a Huracán de Corrientes, me trajo el doctor Romero Feris, que era presidente, 23 años, tenía, era jovencito, presidente de Huracán, y bueno, y entonces el técnico de Huracán era don Tuco Gómez, tío de una chica que cantaba bien, y entonces Tuco me decía, flaco, tengo, ¿sabes qué? Una sobrina que canta un fenómeno. Y yo decía, bueno, todos cantan bien y todos son fenómenos, los jugadores juegan bien, los cantores. Yo no le creí mucho, la verdad. Y un día nosotros estábamos comiendo ahí en el centro, como una pizzería que comíamos los muchachos de que estábamos en Huracán. Y bueno, un sábado aparecen unos músicos, ahí entra una jovencita vestida para cantar, con una flor aquí en el pelo. Y atrás lo veo a Tuco, y Tuco me dice, sobrina. Sí, mi sobrina. Bueno, y como es, y cantó, la rompió, la verdad. Ofe tenía una sensibilidad, una dulzura para cantar, una interpretación impresionante. 14 años tenía. Sí. ¿Querés que te diga? Hace 60 años, porque fue en el año 65 de que sucedió esto. Pancho, muchas gracias por esta visita y por este reconocimiento a Ofelia Leiva. Bueno, con todo gusto lo hice porque la quiero con todo mi corazón, a su familia, mi familia íntima. Muchísimas y saludo gracias. a todos los chamameceros. Nos vamos a Gracias. Río que va cruzando el amanecer como un gran camalotal lleva la fuerza en su loco vaivén. Como en la cosecha cosechero yo seré y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Hoy manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón.
quebrachera y montañas prenderán mi sangre con un ronco zapucay y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz, algodón que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejar en el algodón mi corazón, corazón. La guerra del Chaco, quebrachera y montañas prenderá mi sangre con un ronco zapucay y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz, algodón que se va plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amores, quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amores, quiero yo, quiero yo, quiero yo. Un placer enorme estar un año más y bueno, vengo a traerles mis canciones. Esta canción que compuse allá en el 2019 que se llama Me Quedo. Para los amantes de la rotonda Poncho Verde que se van a guitarrear ahí. Cuando iba yo de tu mano, camino a la Poncho Verde, traías un puñado de canciones, guitarra y mil emociones, guardaditas en tu alma. Entonces la tarde se va apagando, la fronda de Silampacho era el refugio de nuestros labios. El viento que acariciaba tu pelo fue cómplice de tus brazos que acobijaban mis sentimientos. Y los mates se enfriaban, momentos donde no importaba el tiempo, donde las horas morían, se perdía entre verso y verso. Entonces la tarde se iba apagando, la fronda de Silampacho era el refugio de nuestros labios. El viento que acariciaba tu pelo fue cómplice de tus brazos
que acobijaban mis sentimientos. Me quedo prendida en esos recuerdos cuando iba yo de tu mano. Camino a la Poncho Verde. Muchísimas gracias. Bueno, ahora viene un tema muy especial y muy emocionante para mí, porque es un tema que le compuse a la persona que más amo en la vida y que trata también sobre la inclusión. Este tema que se llama Niño de Cristal. Esta tierra te nombraron una vez. Enséñanos a ser niños, enséñanos a querer. Te quedo en la inocencia de tu mirada, el cielo en tus ojos puedo encontrar. Niño de cristal, que no falte nunca tu risa sin par. Tú no guardas rencor, te sobra dulzura y corazón. Fuerte el aplauso para José María. Me quedo en la inocencia de tu mirada, el cielo en tus ojos puedo encontrar. Tú, niño de cristal, que no falte nunca tu risa sin par. Tú no guardas rencor, te sobra dulzura y corazón. Por eso te pido que no lo mires con lástima, porque él es felicidad. Él es felicidad, ¿eh? Pura felicidad. Muchas gracias, Tute. Bueno, ahora sí, nos vamos a despedir con un chamamecito para bailar este tema del gran Aldi Balestra. Así nos vamos. En estos tiempos a donde todo le ponen precio y se confunde la calidad con la cantidad, yo no me olvido de lo que siempre decían los viejos: mírate adentro que has de encontrar toda la verdad. Luces brillantes y de colores que te encandilan,
venden y hasta te obligan que hay que tener. Antes que nada tengo un tesoro que no se alquila. Es mi identidad, lo que fui, lo que soy, lo que quiero ser. Yo te dejo mi herencia, mi chamamé, la palabra, mi música bañé. En memoria camino para crecer, te dejo mi chamamé. Yo te dejo mi herencia, mi chamamé, la palabra, mi música bañé. En memoria camino para crecer, te dejo mi chamamé. Que te encandilan, que te las venden y hasta te obligan que hay que tener. Antes que nada tengo un tesoro que no se alquila. Es mi identidad, lo que fui, lo que soy, lo que quiero ser. Yo te dejo mi herencia, mi chamamé, la palabra, mi música bañé. En memoria camino para crecer, te dejo mi chamamé. Yo te dejo mi herencia, mi chamamé, la palabra, mi música bañé. En memoria camino para crecer, te dejo mi chamamé. Te dejo mi chamamé. Te dejo mi chamamé. Muchísimas gracias. Muchas gracias, fuertes los aplausos, por favor, pero qué linda presentación. Y así pasaba la presentación de Silvina Escalante. La veíamos en escenario, muy emocionada, acompañada de su hermano en la danza. Y es momento de recibir también a dos hermanas en este caso. Nos acompaña esta noche Demir Hanna. Demir, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Cuarto año, pero con una compañía muy especial. Mi hermana, acá mi hermana de sangre, mi hermana, que volvió a la danza y bueno, y este año tuve la dicha de poder tenerla conmigo en el escenario, su primera vez en el escenario mayor, así que preguntarle. Emocionada también, ¿no es cierto, Zulma? Sí, la verdad que sí, porque siempre lo vivimos detrás del escenario, acompañándola siempre detrás del escenario. Esta vez participar con ella del escenario mayor fue como algo que quedó en familia. Es muy particular el caso de ustedes, no Sí. solamente porque son hermanas, sino porque ambas son porteñas, pero Sí. correntinas por adopción y Sí. adoptaron también el chamamé. También, sí. Bueno, yo por ejemplo, somos de madre correntina, pues. Bien. Entonces, claro, ahí están las raíces. Ahí está, se entiende. Obvio, claro que sí. Y lo más importante es compartir el escenario en familia, ¿no? Y poder mostrarlo. Aquí en la fiesta del chamamé es fabuloso. Así que yo me siento más que honrada. ¿Qué más puedo pedir? Demir, has pasado por distintos rubros musicales, pero de alguna manera, cuando incursionaste en el chamamé, no volviste. No, cuando la primera vez que hicimos historia, ¿no? Y que el chamamé se tornó inclusivo en ese 22 con Susi de Pomper en este escenario mayor. Continuamos en la sexta noche del Festival Nacional del Chamamé y nos encontramos en esta oportunidad con una gran visita también que viene a engalanar estos escenarios para compartir con la gente, compartir con los amigos, y nos vamos hacia la localidad de Riachuelo, donde nos encontramos con la gente del interior compartiendo, disfrutando con la licenciada Ingrid Jeter. ¿Cómo estás, Ingrid? Bonita como siempre. Sepa el saludo de toda la gente hermosa de acá de nuestro programa Alma Guaraní. Bueno, muchas gracias, un placer estar con ustedes, muchas gracias por lo que están haciendo también de transmitir esta fiesta tan linda y por darnos la oportunidad para invitar, ¿no? Para invitar a la gente a Riachuelo. Riachuelo hace un aporte desde el año 2009 a la fiesta internacional hoy del chamamé, haciendo un evento que es muy lindo que se llama La Bailanta. Porque ahí lo que nosotros pretendemos por lo menos es hacer ese aporte donde en un lugar paralelamente cuando se desarrolla acá la fiesta del chamamé, donde la gente viene a escuchar, a disfrutar, allá pueda ir y lo pueda bailar. Totalmente, donde nos enchamigamos en el interior y lo podemos sacar la foto, palpar, conocernos con todos los amigos, disfrutar de buenas comidas regionales también,
donde también participa la familia, los amigos, los emprendedores, y tenemos esta gran visión de algo fresco, algo verde, porque el interior tiene esas particularidades tan lindas de poder enchamigarnos, disfrutar de la buena bailanta. Y el Camping Puente Pessoa tiene algo, además de todo eso, que es algo muy simbólico, como es el Puente Pessoa, ¿no? Esa música que Ramonita Galarza llevó a todo el mundo. Y a veces cuando uno dice de dónde sos y le digo de Riachuelo, no, bueno, tengo que explicar que es un municipio cuando en algún otro lado de la Argentina. Pero si digo del lugar donde está el Puente Pessoa, mucha gente que conoce ese chamamé, bueno, ahí como que toma relevancia. Así que el camping está hermoso, es un lugar formidable, como vos decís, con mucho verde, donde la gente puede ir desde muy temprano, puede hacer su asado porque hay parrillas, puede llevar su silleta, su mesita, toda su familia, su mascota, todo. El ingreso es libre y gratuito y desde las 4:30, sábado y domingo, empieza el espectáculo. En un escenario muy lindo en la costa del río, y esta vez, este año, a diferencia de años anteriores, el evento va a durar hasta la noche, hasta la medianoche. Y eso es muy lindo porque antes nosotros decíamos, bueno, hasta las 20 para que la gente pueda ir al anfiteatro. Pero hoy que la verdad que nos damos cuenta que creció tanto todo lo que es esta convocatoria del chamamé, que hay muchas otras localidades que hacen también bailanta en forma paralela, hemos acordado con Cultura, el municipio acordó con Cultura y creo que muy sabiamente de que se podía extender hasta la noche y que esto no le quita a ninguno público, ¿no? Que hay público para las dos cosas. Así que la bailanta va a ir hasta la medianoche y es muy lindo porque ese es el mejor horario, las 7, las 8, las 9, las 10, para estar en ese parque tan lindo que es el Camping Puente Pessoa. Así es, porque la gente como ya se siente hallada, se siente conectada con el público y dice, no me voy a ir de Riachuelo, me voy a quedar a compartir hasta que finalice, colocan sus sillitas, sus equipos de tereré, a compartir y quizás por ahí cuando refresca tenemos todavía esa magia de que algunos tomamos nuestros matecitos. Sí, el matecito. Yo creo que en esta oportunidad va a haber gente que va a tomar mate, antes era el tereré porque era todo de día, pero esta vez se presta para las 7, 8 de la noche tomarse un buen mate. Exactamente. Bueno, hablamos también con Ingrid tiene una fiesta muy linda donde la gente participa y donde tenemos un montón de feriantes también, muchísimas familias y la gente de muchísimas localidades, aparte de Riachuelo, se concentran ahí para comer ese riquísimo guiso de arroz. La fiesta provincial del guiso de arroz que se realiza en Riachuelo y aparte es muy lindo porque es muy difícil decir cuál es el guiso que debe ganar. Es. Bueno, una fiesta que empezó también muy humildemente, empezó con 3 concursantes y empezó en el año 2000, me acuerdo que hicimos el primer concurso. Después fue creciendo, pasando de un predio a otro, primero era en el predio de la capilla, después en el predio de un club. Los últimos eventos ya se hicieron en el predio de la Sociedad Rural, que es un predio gigantesco que está sobre la Ruta 12, y donde van más de 15.000 personas, como decís vos, realmente de todas las localidades cercanas, de Resistencia también, competidores incluso de Misiones, de otras provincias, y que los concursantes tenemos que decir hasta acá nomás, porque llegan a 70, 75, y después se hace muy difícil para el jurado poder elegir cuál es el mejor guiso de arroz. Es una fiesta donde la gente va a comer y disfrutar un buen guiso de arroz, se hace a fines de septiembre, donde normalmente la noche todavía está fresquita, y también disfrutamos de buenos espectáculos musicales, están los feriantes, como decís vos, los artesanos. La verdad que es una fiesta familiar también, pero muy, muy linda, donde destacamos 2 cosas. ¿Por qué hicimos la fiesta del guiso de arroz? Porque el guiso es una comida tradicional correntina, y el arroz se sembró por primera vez en Corrientes, en Riachuelo, a principios del siglo, 1910. Hoy el arroz es la principal producción que más divisas genera a la provincia. Este año el arroz va a ser una cosecha récord. Esto te recuerdo y te acordate, digamos, porque va a salir en todos los medios. Seguramente el arroz va a ser una cosecha récord por el clima. Estamos teniendo un clima muy favorable para el arroz. Y para Riachuelo recordar esas 2 cosas es fundamental y por eso hicimos esta fiesta que tanto éxito tiene. Impresionante, me decís que participan aproximadamente 75 concursantes. Sí, así es. ¿Cómo se expandió? Aparte, lo que conservan
es esa esencia. La gente se va preparada con sus ollitas de hierro, la gente tiene su magia y esas cosas tan ricas que yo suelo comentar que se encuentran solamente en el interior. Cuando vos podés saborear, realmente degustar y te sentís tan en casa y te acordás de los abuelos. Así me preparaba mi abuela, por ejemplo. Mirá, qué lindo, sí. Es más, yo suelo probar todos los guisos. Confieso que suelo tratar de probar todos. Y hablo mucho con los participantes. Y muchos de ellos preparan una receta que la heredaron a través de las tradiciones. Porque la consigna es que lo tienen que hacer a leña, el municipio les da la leña y les da el arroz para que todos participen con la misma calidad de arroz, ¿no? Es arroz Fortuna, que siempre tenemos un generoso donante. Pero la gente le pone el resto lo que trae de costumbre. Hay gente que hace con albondiguitas, hay otra gente que hace con hay guiso de carne de pollo, carne de vaca, carne de cerdo, bueno, distintas variedades, hasta de pescado. Ganó una vez un guiso de arroz hecho de pescado porque estaba guisado, así que muy lindo, la verdad, hermosa fiesta. Así es, invitamos a compartir y a disfrutar de tantos atractivos que tiene Riachuelo, desde las bailantas, desde los amigos, desde el público, desde el puente Pexoa. Así es como nos recordar esa canción, y también el famosísimo y riquísimo guiso de arroz casero. Es un placer para nosotros recibirte en este espacio de Alma Guaraní y bueno, dejarle la invitación a todo el público querido. No, muchas gracias a todos, les esperamos todo el año, pero en esta particularidad, en esta fecha tan particular, sábado y domingo a partir de las 4:30, un espectáculo musical que acompaña a la Fiesta Nacional del Chamamé y que va a estar hasta la medianoche. Entrada libre y gratuita, véngase con toda su familia. Los esperamos y vamos a continuar en la transmisión de esto que es Alma Guaraní. Camino sin cielo, Angaña y Sentaí de mi pueblo, Pampa Almirón en el fondo de esta provincia de Chaco, Angaña y Sentaí, ella era la Ramona Sueños. La tarde ya va cayendo sobre sus años también. Que la Ramona queda mucho por hacer. Le duele Nico hasta el alma y no hay quejas. ¿Para qué? ¿Quién me mandó a ser pobre? ¿Me dijiste alguna vez? Va cargando la cosecha, angalada por sueños, por el calor de la siesta que le abraza su silencio, esa cruz de su destino de andar camino sin cielo. Muchas gracias, muy amables. Y al cielo gentil del corazón de todos ustedes. Es manantial este lugar, fulgor total, inmensidad, cielo gentil como el amor, reposo azul, liberación, rojo el mantel del corazón, la sencillez y todo el sol. Al conocer este rincón se me hace fiel una canción. Este chamamé siempre quiero dedicar a la linda gente buena que vive acá. Cielo azul, paloma blanca por este lugar. Se aromó la tierra arada de verde cantar. Pocholito iré desde alguna estrella
fiel, sin mezquindad, tibieza y miel de la amistad. A esta quietud al fin llegar, verde laurel en el umbral. Quisiera ser beso carmín, eternidad, cielo gentil, que al rebosar todo el sentir que tengo en ti se quede aquí. Este chamamé siempre quiero dedicar a la linda gente buena que vive acá. Cielo azul, paloma blanca por este lugar, se aromó la tierra arada de verde cantar. Hoy estoy aquí por andar y andar con la mansedumbre que da el caminar. Agradezco a todos por lo que me dan. Este es el camino de la libertad. ¡Vamos todos juntos! Este chamamé siempre quiero dedicar a la linda gente buena que vive acá. Muchísimas gracias, muy amables, queridos amigos. Muchas gracias. Vamos a cantar una canción dedicada al desarraigo de aquellos que en las décadas pasadas, 60, 70, se fueron a Buenos Aires a buscar nuevos horizontes y desde allá no volvieron, o algunos sí. En este caso, llegó una carta que me obligó después a escribir la respuesta. Querido hermano mío, Pampa Almirón, provincia del Chaco. Abril de 1960 y tantos. Querido hermano mío, deseo que al recibir la presente te encuentres bien, por la gracia de Dios, quedando nosotros de igual modo. Nos alegró muchísimo saber de vos después de tanto tiempo. Han pasado tantas cosas, pero a pesar de todo, seguimos alentando la esperanza. Aquí las cosas siguen como siempre. Pasaron sin embargo tantos años. La radio nos alegra con promesas de lluvias que seguimos esperando. La casa tiene un dejo de nostalgia de aquel lejano día que se fueron, y guarda desde entonces la inocencia debajo del parral y el duraznero. Taita Ramonanga salió temprano, se fue a hacer una changa allá en el pueblo. Y yo, a decir verdad, quedé pensando lo triste que de ser llegar a viejo con la esperanza rota entre las manos y el alma destrozada con los sueños. Anda Cangú y la abuela Candelaria, con un ticucha estaba ardiendo el tiempo. Muy hondo es el dolor de tanta ausencia y el patio está tan lleno de recuerdos. A veces más allá entre los naranjos se me hace oír tu voz en el silencio de la Sayacuete, Duende y Chicharra, y hasta el regalo tibio del abuelo. Yo te agradezco mucho que vos quieras llevarme a Buenos Aires, pero pienso que aunque la seca es larga y no da tregua, voy a quedarme aquí junto a los viejos en este mismo suelo que abonaron la sangre y el sudor de los abuelos. Querido hermano mío, cuando quieras
aquí quedó tu hogar y está tu cielo. Muchísimas gracias, queridos amigos. Les dejamos el corazón con estas canciones y un abrazo. Muchas gracias, querido Mario Prieto Linares. Mario Prieto Linares disfrutando de esta sexta noche, de este sexto Zapucay en un anfiteatro que está completo, Joana. Exactamente, estábamos viendo algunas imágenes y tomas aéreas. Realmente, allí compartimos con todos ustedes. Esta es la República del Chamamé. Estamos desde la provincia de Corrientes viviendo nuestra gran fiesta chamamecera, y qué lindo que puedan estar tantos presentes y qué lindo que nos dejen ingresar a sus hogares también para seguir viviendo esta noche con nosotros. Ese público te espera. Damián Ayala, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo Muy bien? ¿Viste lo que es la cantidad de gente que hay? Está imponente hoy, ¿eh? ¿Hace temblar un poquito las piernas? Hoy está imponente. Cerca de la hora de tocar van a empezar a aparecer las ansiedades, los nervios. Pero bueno, es parte también de las cosas que nos toca vivir cuando se pone grande, como en este caso. Y para mí es un placer, digamos, ser parte de toda esta hermosa fiesta, de todo lo que pasa. Creo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la dimensión que tiene nuestra música y hasta dónde llega. Y ahí está lleno de gente de todo el país y gente de afuera. Y es increíble que eso pase con nosotros, digamos, que nosotros seamos los dueños de casa en ese sentido, sí, con la música. Y la verdad que estoy re feliz de compartir todo esto, digamos, y de encontrarme con grandes artistas, muchos colegas. Nos encontramos, nos ponemos a enchamigar un rato, bueno, conversar con ustedes, que son quien hace que la gente por ahí nos pueda conocer también un poquito más, digamos, más allá de lo artístico. Y la verdad que muy contento de estar acá. Damián, abrazando la música desde los 4 años, sin duda haber participado de este reality nacional de alguna manera te ha cambiado también la vida y has podido alzar bien alto la bandera del chamamé a partir de eso y a partir de los distintos escenarios. Sí, para mí fue una de las mejores experiencias que me han pasado. Hoy lo estamos trabajando ya en una carrera, digamos, como solista. Y bueno, estamos tratando de hacer siempre lo mejor posible, tratar de ir creciendo, ir aprendiendo, le estamos metiendo mecha para adelante. Este año arrancamos con una meta de largar canciones propias, ya largué la primera con videoclip, es una canción que la compusimos con Néstor Barrios y ya está disponible en todas las plataformas. YouTube, entonces, por ejemplo, YouTube y eso. Ajá, YouTube, ¿sí? Spotify y demás. Spotify. El tema se llama No me digas que no y así estamos con muchas ganas de largar canciones propias este año, digamos. Está bueno. El escenario hoy es multitudinario, pero ¿cómo lo ves al género, ¿no? ¿Lo ves con nuevos representantes? ¿Cómo está el semillero? Vos que sos un chico joven, ¿cómo estás viendo eso? Yo creo que... Continuamos en esta sexta luna aquí en el Festival Nacional del Chamamé y en esta oportunidad tenemos a una difusora, una locutora también de FM Zapucay, Rocío Palacios, con un programa chamamecero difundiendo también por lo nuestro. Así es, así se llama. Muy buenas noches, gracias por la invitación y por supuesto difundir el chamamé y todo lo nuestro, nuestra cultura. Eso tiene que ver con este programa justamente que llevamos adelante con Carlos Delgado. Y bueno, la idea es mostrar lo nuestro, nuestras raíces, desde el chamamé y desde la literatura también. Perfecto. Hablar desde nuestras raíces, la literatura, comentar estas cosas lindas que tiene el chamamé, que nos une a los amigos y aparte de poder fomentar muchísimo, porque el chamamé mundial se extiende y los concentra mucho más. ¿Qué podrías decirnos, contarnos, cómo vivís este festival nacional aquí con nosotros? La verdad que se vive de una manera extraordinaria, desde venir a encontrar toda esta cantidad de gente, los músicos, los artistas, como la tenés acá, Miel Ibarra, la verdad, bueno, debo decirlo, ¿no? Fans de ella, obviamente, y de muchos de los grandes artistas que están acá acompañándonos, y de los nuevos, la nueva generación también que está, ¿no es cierto?, con todo arrasando, y eso es muy importante. Y bueno, brindar el espacio desde el programa, desde lo que hacen ustedes también, difundiendo todo lo que tiene que ver con lo nuestro, y bueno, buscar siempre el apoyo, ¿no es cierto?, desde nuestras raíces, desde nuestras cosas, que es muy lindo y es importante brindarle también a los artistas ese espacio. Y se vive
no solamente estos días, sino durante todo el año es chamamé, ¿sí? Así que bueno, se vive cada vez que hacemos un reportaje, una entrevista, que los músicos van a hacer su show en vivo en la radio, es todo fiesta y alegría siempre. Exactamente, y eso hace unir muchísimos corazones. Yo te doy las gracias y también, antes de finalizar la nota, quiero saludar al gran amigo Huguito Delgado, Delgado, así que le enviamos un beso a él, un agradecimiento también, y les recordamos a todos ustedes que estamos los días sábado de 10 a 12 en FM Zapucay 93.1. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Cristina, y a todo tu equipo, y sobre todo, bueno, a la diosa Camiel. Síganla también en las redes sociales. Continuamos con esto que es Alma Guaraní. Porque te amé con vehemencia, me niegas hoy tu calor. Sabrás que tras tu partida, añorándote he vivido, olvidarte no he podido. Vuelve, vuelve mi querida, por tantas penas sufridas, quiero recobrar la calma. Vuelve querida del alma, alegrar mi pobre vida. Quiero mi bien que esta canción llegue a tu oído, quizá recién comprenderás que no te olvido. Recordarás el día que te juraba, lejos de ti, solo penando yo he vivido. Ven pronto junto a mí, dueña de mi ser, en Bañado Norte tengo el rancho que te ofrecí. Allí junto los dos, en mi Taragüí, volverá a renacer el cariño que te di. Cansado de andar, triste por la vida, vuelvo en pos del ser, de tiempos dichosos, ay potente vos, mujer preferida, me perdones cual perdona Dios. Si bastante ya castigo he tenido, popular sin fe, amor ni destino, en mi corazón mortalmente herido, me llega ante ti, no le digas no. Anire ya cambar, o siri sherezai, dere que sherai jugar, dere que cochutabu, bríndame bella mujer, la limosna de tu amor, no dejes sangre verter, júrame de mi dolor. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Corrientes. Qué lujo, qué placer estar acá compartiendo con el queridísimo Rally Barrio Nuevo. Contentísimos. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias, Corrientes.
Pago viejo, cuánto te añoro, sendero largo, camino de la arena, estero ancho mansas, se pierde lejos, bordeando el naranja. ¿Cuántas veces me esperaba sentada bien empolvada en la tranquera de tu rancho o a la sombra del saucedal? Desde lejos escuchaba la coscoja de mi bondado con apero chapeado y escarciando al llegar. Cuando allá en Curuzú nos juramos amor, tú eras niña morena calandria, yo tan solo un cantor andariego, te recuerdo. Cuando la nostalgia te ponga muy triste y falte la ternura, yo te dejo un canto. Si quieres encontrarme en la guitarra, yo estaré trepando madrugadas entonando chamamé. Si quieres encontrarme en la guitarra, yo estaré trepando madrugadas, entonando un chamamé. Te recuerdo, Vale, Barrio Nuevo. 2 más 1. Vamos, muchachos.
muchas gracias, Corrientes. Muchas gracias. Queríamos traerles una noche especial y no se nos ocurrió una mejor manera que invitando a el querido Rally, Barrio Nuevo, referente nuestro, amigo. Así que por favor, el honor disfrutemos. Es mío, el honor es mío. Disfrutémoslo, disfrutémoslo. ¿Hacemos algo? ¿Qué hacemos una? Yo le pedí que haga alguna de sus canciones y él me dijo, ¿te parece? Y desde ahí ya escuchaba que gritaba. La gente quiere, así que no hay más para decir. Con tu pollera que vuela, bailo esta samba sin prisa. Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Ya me estoy acomodando en este instante del tiempo. Tus pies dan vueltas y vueltas, tus labios los besa el viento, tus pies dan vueltas y vueltas, tus labios los besa el viento. Esta samba hecha miel se hace una hoguera en la distancia. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecerme samba entre tus brazos. ¿Hacemos la segunda? Vamos. Resisto a acercarme hacia tu cuerpo que huele a una florcita del pago que entre los montes florece, a una florcita del pago que entre los montes florece. Sigue girando la samba, sigo asentado en tu pecho, te enredo con mi pañuelo, me enredas con silencio, te enredo con mi pañuelo, me enredas con tu silencio. A la vuelta. Esta samba hecha miel se hace una hoguera en la distancia. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago. Sí, programa en vivo. Estamos en vivo acá hablando
con Ale. Bueno, buenas noches, ¿cómo está, gente linda? Nosotros seguimos en esta sexta noche, en este sexto Zapucay, ¿no? Zapucay del Festival Nacional del Chamamé, muy ansiosos, hablando con muchísima gente que se encuentran detrás de las cámaras, en el pasillo, dentro del predio. Impresionante. Y bueno, y ahora tengo la oportunidad de recibir en este programa Alma Guaraní al director de Espuelas de Plata, Alejandro Godoy. ¿Cómo estás? Qué placer verte. Hola Cristina, buenas noches a vos, a todos los amigos. El abrazo grande para este programa Alma Guaraní. La verdad que qué gustoso de poder estar y ser partícipe de todo esto aquí en este anfiteatro que está colmado en este día. Y bueno, la verdad que felices nosotros, felices. Un año más de Espuelas de Plata en el escenario mayor, Osvaldo Sosa Cordero, Anfiteatro Cocomarola. Impresionante, ya me estoy imaginando e idealizando cómo la gente va a levantar polvaredas, cómo van a bailar con este género musical que la verdad que nadie puede quedarse sentados. Un grupo musical muy elegido por toda la gente, tanto de capital, de interior y de exterior también, porque ellos se van a todos los países también difundiendo nuestra música. Exactamente, bueno, somos recorredores de distintos espectáculos bailables y festivales, Cristina, de todo el país y países limítrofes como Paraguay y Brasil. Y bueno, hoy la verdad que nos estamos encontrando con tantos amigos que siempre nos apoyan y nos acompañan en los distintos bailables. Y la verdad que qué contentos nos ponemos, porque así como vos que estás encargada de toda esta difusión, que es importantísimo para el artista, que es el 50%, siempre digo, de la difusión y lo demás pone el artista. Pero en el caso como vos y como tantos otros que están a cargo de todo esto, les mandamos un fuerte abrazo. Seguramente van a estar viendo todo, porque esto es mundial. Y a vos felicitarte por este espacio que me das, y en nombre de todos mis compañeros de Espuelas de Plata quiero agradecerte por este espacio, porque así estamos en contacto y en comunicación con todos los amigos que están compartiendo esto que es Alma Guaraní. Así es, aprovecho la oportunidad de lo que él dijo. No solamente estando de la gente de capital, de interior, sino del exterior también. Justamente el equipo técnico me tira el dato que hay un gran amigo del país de Italia, así es, José Petticelli. Petticelli, está bien pronunciado el apellido, que él me corrige y me siga mandando WhatsApp. A través de él, las redes sociales, está comunicado él y escucha. Dice que le encanta el programa. La gente de Italia. Hay otra persona también, Roxana Elizabeth, le dejo un saludito grande. Y bueno, ahora tenemos este célebre artista que va a engalanar el escenario, Sosa Cordero, y nosotros muy contentos por recibirte acá en este programa. Gracias, Cristina. Gracias a vos, a toda tu producción. Quiero desearte lo mejor y por supuesto en este nuevo año que estamos arrancando con todo, porque ya estamos con bailantas, festivales, distintos espectáculos, fiestas patronales, y bueno, la verdad que muy movido siempre esta fecha, estos meses, y bueno, a todos esos amigos que están, como en este caso este amigo de Italia, y así como de tantos países del mundo, porque esto es mundial. Y bueno, queremos desearle un fuerte abrazo, mandarle lo mejor de nuestro chamamé, de lo que se vive anualmente aquí en el Anfiteatro Cocomarola. Y bueno, junto a Cristina y esto que es Alma Guaraní, el abrazo grande de todo esto, de esta producción, del conjunto de Espuelas de Plata en el cual dirijo, y de todos los amigos. El chamamé presente a través de las distintas redes. Y bueno, Italia, un abrazo grande. Espectacular. Ale, yo te voy a pedir un número de contacto para la gente que nos está viendo, a través también de la gente del interior y acá de Capital, por supuesto, y del país y del mundo entero. Bueno, como siempre, el 3794-690824. Vía Facebook como Alejandro Godoy. En Instagram, Espuelas de Plata-chamamé. Así nos pueden encontrar en las distintas plataformas. Espectacular. Bueno, todo este reportaje, el agradecimiento a Alejandro Godoy, director de Espuelas de Plata, y vamos a seguir en la transmisión aquí en esta sexta noche del Zapucay, el Festival Nacional del Chamamé. Es la voz racial que no morirá mientras el crisol del Lumbarca su pena o su amor convierta en cantar. Alma Guaraní, quietud de los naranjales. Alma Guaraní, lamento de los cervales. Vibra tu tradición en la luz y en la flor, lo mismo que el manantial sin ningún rumor aflora.
llorando va, y en riego de amor bendiciendo estás, alma guaraní. La heredad natal. Qué dulce encanto tienen tus recuerdos, Merceditas, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Qué dulce encanto tiene tu recuerdo, Merceditas, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Y así nació nuestro querer con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue, y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. En noches primaverales, al reflejo de la luna, dibujada en la laguna, cantaban mis madrigales y se volvían. Rinconcito abandonado, evocando mi pasado, yo jamás te olvidaré, y mientras viva llevaré como un recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde pase mi niñez. Mientras viva llevaré como un recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde pase mi niñez.
alegra, los llena de aplausos una vez más. 2+1, Rally Barrio Nuevo. Y así el público los ovaciona, los abraza. Y la pregunta es, ¿les pide una más? Que se lleven los aplausos de la República del Chamamé. 2+1, Rally Barrio Nuevo en este sexto Zapucay. Una más para la despedida. Muchas gracias. Gracias, Corrientes, qué lindo. Gracias a toda la gente que está mirando. Un saludo grande para nuestras familias. Ay, ¿qué hacemos, che? ¿Qué quieren escuchar? Dale. Está conmigo, tráete tu micro. Tierra querida, tierra que nunca debe olvidar, porque ella guarda todo el tesoro de mi bohemia y de mi soñar. Cuántos placeres, dichas y halagos de ti distante yo disfruté, mas nada de eso se ha comparado con la pureza de aquel ayer. Barrio Don Bosco, Villa Belgrano, Barrio Las Costas, Barrio Rincón, tu bello centro y el centenario lo llevo dentro del corazón. Antigua plaza, rincón florido, donde una tarde le dije adiós. Aquella novia que con el tiempo de mi recuerdo no se apartó. Vuelvo muy triste, traigo en la mente aquel pasado que en ti viví. Mi vieja casa, mi madrecita, su postrer beso cuando partí. Barrio Don Bosco, Villa Belgrano, Barrio La Toca, Yagua Rincón, lo llevo dentro del centenario, lo llevo dentro del corazón. Barrio Don Bosco, Villa Belgrano, Barrio La Toca, Yagua Rincón, el bello centro y el centenario, lo llevo dentro del corazón. Muchas gracias. Muy buenas noches. 2+1. Muchas gracias. 2+1, Rally Barrio Nuevo. Que vaya, que se escuchen los aplausos. Rally Barrio Nuevo y esta propuesta 2+1, impresionante el recibimiento del público y bueno, como desde acá se escucha cómo está vibrando ese Cocomarola. Sí, difícil que el público lo deje bajar a Rally Barrio Nuevo y a los hermanos Marcelo y Hugo de la Mea, que realmente la han descosido esta Sí, noche. sí. Maravillosa la presentación, ovacionado. Un anfiteatro que además decimos está repleto en una noche de día miércoles maravillosa que estamos transitando esta sexta noche chamamecera. Está vibrando este templo del chamamé en esta nación chamamecera, el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. Aquí estamos en la sexta noche, en el sexto Zapucay, acompañándote a vos en esta transmisión oficial. Gracias a todos los canales, Joana, que están
están Sí. multiplicando nuestra transmisión. No solamente los canales de televisión, además te sumo las radios. Saludamos a toda la gente que nos está sintonizando en alguna radio por ahí, alguna FM, alguna amplitud modulada también de todo el país. Muchas gracias por estar del otro lado. Comenzamos a transitar algunos saluditos, Gustavo. ¿Cómo no? Saludamos a Juan, saludamos a Pilar y a Fermín que están desde Porto Gallina, correntinos, mirando la fiesta de Chamamé a la distancia. Más saluditos, Elsa Susana Flores, felicitaciones chicos, excelente grupo, viendo desde Formosa. Más amigos formoseños viviendo y palpitando esta noche. Saludos desde Itatí Corrientes, festejando el cumple de mi tío Robin. Saludos, saludos de parte de Clary Barrios. Axel Fernández dice, haciendo el aguante desde Punta Arenas, Chile, en el cumple de mi mamá Mabel Galeano. Mabel que está celebrando a puro chamamé en Chile en este caso. Mira, hola, los saludamos desde Avellaneda, Santa Fe, Angélica y José. Un abrazo chamamecero, el abrazo para ustedes también. A mí, Vivimos la sexta noche en el Festival Nacional del Chamamé y todo el mundo grita el Zapucay. Por supuesto que sí. Y en este momento tenemos un gran amigo y a la gente de interior a donde estamos saludando con mucho amor y con mucho respeto. En este programa que se llama Alma Guaraní lo recibe y gracias por el espacio, doctor. ¿Cómo le va? Qué placer verlo, Jorge Mesa, intendente de la localidad de Caacatí. ¿Cómo está, Cristina? Bueno, feliz de estar acá por segunda vez en esta edición de la Fiesta Mundial del Chamamé. Nos encontramos en la inauguración. Sí. Bueno, estabas arrancando con tu programa y bueno, la verdad que lo estoy siguiendo y agradecido por el trabajo que estás haciendo también de difundir esto, que lo estamos viendo acá en pantalla, que es la invitación que queremos hacer para el próximo fin de semana en Caacatí, la Fiesta Provincial del Verano. Así es, la Fiesta Provincial del Verano que se viene con unos artistas excelentes que lo venimos ya transmitiendo hace varias noches desde el arranque, como comentaste, y comentándole a la gente también del interior y de otros países que se sumaron a la conexión también y que nos cruzamos entre el predio, la enchamigada con todos los amigos por acá. Y también queremos comentarles que así como nos visitaron en la Fiesta Provincial del Búfalo, nos encontrábamos también aquí en el predio con muchísima gente de Colombia, la gente de Bolivia, gente de Ecuador, teníamos en el día de ayer, así que invitar esto que se hace mundial, se hace grande y poder invitar a la localidad de Caacatí donde contamos, aparte de la fiesta del verano, tenemos otra fiesta durante el año, poder elegir y visitar. Claro, bueno, un poco creo que esto permite, ¿no? Esta enchamigada, permite esa conexión. Recién estuvieron haciendo una entrevista a gente del Paraguay interesada en conocer Caacatí. En realidad siempre estamos, digamos, a partir de todo este tipo de encuentros, poder promocionar un poco también lo que hay en el interior de Corrientes. Y en esto Caacatí tiene un rol importante porque es un pueblo de mucha historia, más de 300 años de existencia, y entonces genera durante todo el año una agenda cultural y turística que no solamente pasa por esta fiesta que hacemos en el verano a la laguna, a la vera de la laguna Rincón, una laguna hermosa dentro de lo que es todo el complejo del estero de Liberá, sino también tenemos carnavales y después tenemos en abril la fiesta aniversario del pueblo y después también mantenemos y sostenemos todas nuestras tradiciones, ¿no? Como Ángeles Somos, como Caray Octubre. Bueno, todas esas fiestas las celebramos durante todo el año, nuestras fiestas patronales en octubre en honor a la Virgen del Rosario, y también Caacatí ha sido declarado no hace mucho tiempo capital provincial del búfalo y estamos apuntalando para que sea declarada capital nacional del búfalo, porque creo que es la zona que mayor concentración de búfalos tiene en el país y ojalá lo logremos para que este año en noviembre estemos celebrando la fiesta del búfalo, pero como fiesta nacional, y que tiene que ver mucho con la producción ganadera que hay en Caacatí. Así que bueno, es una oportunidad para que los que todavía no conocen Caacatí nos vayan a visitar. Estamos a 130 kilómetros de Corrientes por Ruta 5.
Así es, doctor, yo le ofrezco un vasito de agua Gracias, muy mientras amable. le voy comentando a la gente que aparte de todos estos atractivos que tiene Caacatí, conocer también las tradiciones como ser la fiesta de San Cirilo, la fiesta de San Pantaleón, que festejamos con distintos barrios, también la fiesta de la Virgen del Rosario, que es las patronales, pero que se viven en distintos barrios también, que se concentra un público impresionante, y los balnearios, la gente que puede distenderse en familia, puedes disfrutar toda esa magia, las cabañas, uno va, ve lo verde, ve lo lindo, el brillo del sol en las mañanas, lo digo porque tuve y tengo la dicha de visitar siempre Caacatí, agradecida con usted y por supuesto con toda la gente de la municipalidad y con la gente misma que hace tan hermoso poder enchamigarnos y conectarnos con ellos. Así es, bueno, creo que resumiste un poco la belleza que tiene Caacatí. Yo no puedo decir mucho más porque, bueno, creo que me comprende las generales de la ley como intendente, ¿no? Pero la verdad que lo que vemos es que la gente que va a conocer se queda encantada de lo que es este pueblo. Es un pueblito tradicional, es un pueblo donde todavía la gente se brinda al otro, ¿no? Es decir, te brinda su casa, no hay problemas de seguridad mayormente, entonces la gente puede estar en las veredas, disfrutando de los atardeceres, compartiendo, la gente prácticamente no está llaveando las puertas de sus casas, de sus autos, cuidando sus pertenencias mucho porque es como que nos conocemos y nos cuidamos entre todos. Y eso permite también de que recibamos con los brazos abiertos a toda la gente que nos viene a visitar, así como te ocurrió a vos alguna vez que fuiste y de golpe ya no me quiero venir más a la capital. Te invitaron en otra y te invitan a compartir y a vivir la intimidad de una familia y que en definitiva creo que es la mejor caricia que uno puede recibir, ¿no es cierto? Sentirse querido, porque nadie hace eso ante una persona a la que no la aprecia. Entonces, eso me parece que tiene que ver con el patrimonio que tienen todavía los pueblos de Corrientes y Caacatí no es la excepción y hace que Caacatí pueda ofrecer eso y permita que la gente siga eligiendo como destino turístico esa posibilidad. Si uno piensa la gente de las grandes ciudades, donde por ahí a veces pasan años y uno no le conoce ni al vecino, y que de golpe se va a un pueblo y a los 2 o 3 días ya le están invitando a compartir, me parece que eso es lo que es la síntesis de la vida misma, ¿no? Compartir, disfrutar, vivir la vida. Entonces se queda encantado de Caacatí y quiere volver. Sí, totalmente. Marca la diferencia. Es como abrirse de corazón el alma y las personitas donde vas, te quedás maravillada, como me he quedado yo en Caacatí. Digo, elijo vivir acá, quedarme acá, enchamigarme y compartir con todos los amigos. Para mí es como estar entre todos los amigos durante todo este tiempo que fuimos conociendo y todas las cosas lindas que cambió, que va en lo que se ve ya desde afuera, el ingreso de Caacatí maravillada con todos los murales, con las flores, con la arboleda que tiene tan lindo, con la iluminaria, también con todo ese escenario hermoso que tienen ahí en su anfiteatro. Y entonces nosotros elegimos Caacatí. Bueno, doctor Jorge, gracias por compartir este espacio con Alma Guaraní. Nosotros y todo nuestro equipo de trabajo quedamos agradecidos y estamos invitando. Se viven la fiesta del verano, pero también vamos a vivir la fiesta del carnaval y vamos a compartir con todos los amigos. Así que usted elija en Caacatí para compartir y disfrutar en familia. Sí, exactamente así es. Después de la fiesta del verano, los 2 fines de semana siguientes, la fiesta de carnaval, así que bueno, también para vivir esto que es muy propio de Corrientes, ¿no? Corrientes es carnaval y chamamé y carnaval, así que hay esa combinación también en Caacatí. Perfecto, muchísimas gracias. Nosotros le enviamos el saludo cordial a toda la gente del interior, en este caso Caacatí pasó por acá, gracias de la mano del intendente, el doctor Jorge Mesa. Nos vamos hacia el escenario mayor en esto que es Alma Guaraní. Este cálido aplauso. ¡Cuánta emoción! Es que es nuestro... Este ballet de la Fiesta Nacional del Chamamé que distingue y que prestigia la fiesta del chamamé. La verdad que la dirección de Luis Marinoni hace 11 años coincidimos con Beatriz Kuning, que ya está con nosotros acá, que es una cosa divina. ¿Cómo está el ballet este año, Beatriz? ¿No? Increíble. Maravilloso, emocionante.
La verdad es que la verdad que es maravilloso, emocionante, transmite un sentimiento increíble. A mí, que me gusta el ballet y el trabajo del maestro Marinoni, es fantástico. Tremendo. Tremendo. Recién este reconocimiento de la Guarania, y qué importante también que dos países hermanos, Paraguay y Argentina, estén reconociendo los dos su chamamé, su guarania, patrimonio inmaterial de la humanidad. Qué momento tan lindo también que estamos viviendo. Por supuesto, tuvimos la suerte de estar esos mismos días en Asunción del Paraguay presentando nuestra fiesta, los días en que sesionó la UNESCO, acompañando de alguna manera a nuestros hermanos paraguayos en esto que es tan sentido y tan cercano a nosotros, ¿no es cierto? Y por otro lado creo que dos países de Sudamérica, que estamos en la puntita, al final del mundo pareciera, los dos tengamos nuestra música declarada como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad toda. Así que muy felices nosotros de poder compartir con ellos este título honorífico. Ya vendrá el tiempo del balance seguramente, estamos transitando la fiesta todavía, pero ¿te permitiste disfrutar ya estas 6 noches? Porque como vos tenés un poco la responsable de todo, ¿no? Entonces... Sí, pero al mismo tiempo tengo la maravillosa sensación de la devolución de la gente. Esto que vivimos hoy, que es realmente una fiesta en un ámbito que tan querido a nosotros, que tanto nos identifica, como el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, y en este escenario tan especial, que con la suerte de que todo esto haya sido remozado, refaccionado, actualizado, y que podamos brindar mejores comodidades tanto al público como a la prensa, como a los artistas, y que todo se desarrolla con total tranquilidad. Tenemos absolutamente colmada la capacidad de hoy, y toda esta noche tuvimos mucha gente y la devolución es muy buena. Quiere decir que estamos en el camino correcto. Beatriz, algo nos dijiste en algún momento que querías destacar el trabajo de 150 personas que no tuvieron Navidad, ni Año Nuevo, ni nada, que laburaron 70 días, tiempo récord para el anfiteatro. Así es, porque bueno, por decisión del señor gobernador, hace apenas 70 y pico de días se decidió comenzar con esta obra, y en ese periodo se hizo absolutamente todo lo que vemos, todo lo que nos hacía falta, todo lo que era necesario para poner en funcionamiento este escenario. Y de cualquier manera, el día de la inauguración nos dijo que la obra va a continuar. Así que terminado el carnaval, volveremos a continuar con todo lo necesario para que el año que viene sea mejor todavía. Y sí, fueron equipos también nuestros. En el Instituto de Cultura no hubo vacaciones. Toda la gente trabajó muchísima cantidad de horas para que esto pueda salir adelante, y estamos orgullosos de haberlo hecho. Es nuestra tarea, nos sentimos identificados, y si el público nos devuelve con esta presencia, claro, y este aplauso, quiere decir que lo hicimos bien. Muchas gracias. A ustedes. Volvemos al público y al escenario. Continuamos en esta sexta noche aquí en el Festival Mundial del Chamamé, y ya nos encontramos con estos hermosos representantes y reina provincial de la Huampa de Empedrado, guarda un título muy importante. Hablábamos para descomprimir esto, para descomprimir. Bueno, buenas noches, chicas hermosas, ¿cómo están? ¿Cómo está embajador de la bailanta chamamecera, que es un gran representante también de estos bailes que tenemos nosotros allí en el interior y acá también en la capital correntina? Y por supuesto comentamos un poquito, hablamos un poquito a la representación del baile, cómo están llevando este hermoso momento aquí en el Festival Mundial del Chamamé.
Bueno, muy buenas noches para todos. Gracias por darnos este espacio siempre para poder representar a las fiestas. Bueno, como bien dijiste, yo soy Charlie Bustos, embajador permanente ya de la bailanta chamamecera de la localidad de San Cosme, y una actividad que pertenece a la Fiesta Nacional del Chamamé. Se lleva a cabo también en otras localidades, y justo acá estoy con mi amiga de Riachuelo, que vamos a tener este fin de semana, el 25 y 26 de enero, la bailanta chamamecera ahí en Puente Pexoa, digamos, a partir de las 16 horas. Aprovecho para invitarlos a todos que puedan ir a compartir con nosotros. Y la verdad que es hermoso lo que vos dijiste, representar al chamamé es algo muy lindo. Acompañar, digamos, a la fiesta y acompañar las actividades de diferentes puntos con esto de la bailanta, también con otras actividades. Hoy, por ejemplo, me tocó estar en Chamamé Salud, que es una actividad que también se hace en los hospitales, en las cárceles, en los penitenciarios. Así que es hermoso llevar el chamamé a que toda la gente lo pueda disfrutar, porque ese es el objetivo, ¿no? Que toda persona que esté cerca de Corrientes y esté cerca del chamamé pueda disfrutarlo como lo vivimos nosotros acá. Impresionante, impresionante, se vive de muchísimas maneras, manera de bailar de emprendedores, de las familias. Y bueno, la embajadora de la fiesta del guiso, a quien le vamos a dar el lugar. Gracias por tu palabra, muy lindo lo que decís, muy autóctono de nosotros los chamameceros y la gente de bailanta. Exactamente, sí, la verdad que como bien estaba nombrando él, el chamamé es algo tan lindo, tan sano, tan puro de los correntinos más que nada, porque gracias a Dios tenemos visitantes de todo lugar, de otros países, como me estaba comentando recién mi compañera, venían gente de Rusia, hoy vimos personas de Paraguay, personas de Brasil. De Brasil, muchos brasileros también, sí. Y la verdad que nos llena el alma, porque como yo les comentaba, ella es la primera vez que vengo como embajadora a la fiesta mundial, vamos a decir así, del chamamé, y me llena de tanto orgullo y de tanta felicidad que nuestra cultura se haya extendido tanto, y muy feliz de estar acá, así que honradísima con todo esto. Comentamos un poquitito en el mes más o menos que se vive la fiesta provincial del guiso de arroz. Hoy conversamos con la intendente, con la licenciada Ingrid, que es de allí de Riachuelo, y me comentaba aproximadamente en qué mes, qué fecha. Bueno, fecha exactamente no sabemos, pero el mes aproximadamente. Sí, lo hacemos fines de octubre, la del guiso de arroz. Ahora, en el marco del Festival del Chamamé, tenemos este fin de semana, como mi compañero lo estaba comentando, nuestra bailanta chamamecera en el camping Puente Pexoa, a partir de las 16 horas. Así que es como para dar un impulso más a lo que es nuestro chamamé, para dar un impulso más a nuestra cultura. Así que honradísimos de poder estar ahí e invitarlos a todos a que puedan estar presentes. Así que desde las 16 horas hasta la noche no paramos bailando, cantando con distintos artistas. Todos para Riachuelo. Todos Así es, para Riachuelo, todo para más que Riachuelo, sí. bienvenidos. Y se extendió un poquito más el horario, me comentaba la licenciada. Bueno, qué placer entonces compartir con todos ustedes estas cosas y esta magia que se vive en el interior. Y hablando del interior, también nos vamos hacia la Perla del Paraná, Empedrado. Estoy hablando con la fiesta provincial de la Huampa, donde también se está realizando esta fiesta tan hermosa. Claro, claro, así es. También en Empedrado se dio el chamamé y los carnavales también próximamente. La fiesta provincial de la Huampa se realiza en el mes de octubre, a mediados de octubre más o menos. Es una fiesta donde también se honra la cultura de los artesanos que trabajan de la materia prima, de las astas de los animales. Así que también muy contenta por haber recibido esta corona, para representar bien esa fiesta. Y lo está representando bien, porque muy bonita, muy bien hablada, muy bien expresada. Gracias, porque tu elegancia y la elegancia de todos ellos también hace elegirlos. Por un lado, la fiesta de la Huampa en Empedrado, la Perla del Paraná, y aquí la bailanta chamamecera y la gente de Riachuelo. Nosotros, con Alma Guaraní, con ellos seguimos compartiendo esto que es la fiesta nacional del chamamé. Ay, mero imparapiti, amo guajeden de apisape, se lleve mi cuatía, pele y aja, asa fue mi, de que na ella fue ti, corazón de aquella, tocura que indebella, el soldado guaraní.
noches, Corrientes. Muchísimas gracias por la invitación. Agradecer a la organización, al doctor Gustavo Valdés, gobernador de la provincia de Corrientes, también a nuestro consulado paraguayo en Resistencia y aquí en Corrientes, nuestro amigo Fabio López, licenciado Fabio López. Muchísimas gracias. Buenas noches. Seguimos. Queremos homenajear a todos sus cantores, a todos sus artistas, acordeonistas, bandoneonistas, guitarreros, con esta hermosa selección de chamamé que tenemos para todos ustedes. Buenas noches. Quiero mi bien que esta canción llegue a tu oído. Quizás recién comprenderás que no te olvido. Ven junto a mí que mucho tiempo ya he sufrido. Lejos de ti, solo penando yo he vivido. Ven pronto junto a mí, dueña de mi ser. Que en bañado norte tengo el rancho que te ofrecí. Y allí junto a los dos, en mi Tarahui, volverá a renacer el cariño que te di. En el cofre de mi recuerdo, guardadita lleva una estrella que alumbró con solo la huella que tanta dicha me deparó. Era noble aquel maracunda, que así se llamaba mi pingo. Maravillo frente más lindo que la comparsa de otros días. Por eso yo canto acá los cuatro amores que tuve. Mi guay del potrillo, que cañada fragosa, Murucuya. Por eso yo canto acá los cuatro amores que tuve. Mi guay del potrillo, que cañada fragosa, Murucuya. De todas las flores bellas que ha perfumado, ninguna con tu fragancia ni tu candor. Por eso es que mi recuerdo ha perdonado, tan cierto lo que entonces mi última flor. Lozana Graciela Esbelta, mi flor amada, en un rincón venerado te llevaré. Presentes varas por siempre, flor nacarada, que mi corazón amante conservaré. Tanto te cuidé con dedicación y con tanta ilusión, mi amor te brindé. Y trabajaste con sana emoción, y cada canción siempre te pensé. Ahora que no estás, me siento morir y poder vivir la vida y sellar. Por siempre serás mi última flor, el genuino amor que perdurará. ¡Esa mujer! Mírame despierta, vida mía, tú no debes irte sin hablar. Mírame mi bien como lo hacías, cuando me decía no te de olvidar.
la sombra de la eternidad. Gracias. Bueno, en esta noche traemos un regalo, traemos algo nuevo para todos ustedes. En el arpa paraguaya, Lucas Saracho. Prieto. Mario Prieto Linares. Bueno, seguimos entonces con esta transmisión en vivo junto a un gran amigo que se llama Mario Prieto Linares, que en esta noche nos estuvo acompañando con el grupo La Simiente. ¿Cómo estamos, Mario? Muy feliz como toda vez que tengo que estar en un escenario representando la música de mi gente y de mi pueblo. La música que nos va por la sangre, por el corazón y que realmente late en nosotros. Porque Totalmente. somos el chamamé, es una forma de ser, Así es una es. idiosincrasia de un pueblo que está radicado en el nordeste de este país y afincado en la Mesopotamia, que es la segunda Mesopotamia del mundo. Y vos sabés que alguna vez viajando lejos en el Sí. exterior, me dijeron, eso es la Mesopotamia, porque acá hay otra Mesopotamia, claro, la que está en... Claro. Bueno, y le digo, sí, la verdad que sí. Sí. Así. Contame un poquitito, cómo lo sentiste en el escenario? ¿Cuál fue tu experiencia este año? Porque ya van mucho tiempo, ¿no es cierto? No sé, creo que estuve 28 veces. Una cosa así. Pero este año, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo sentiste la energía de la gente? No, excelente. Aparte, se ve que había mucho interés por esta fecha porque hay muchísima gente, mucha gente. Está plasmado en el anfiteatro, ¿lo notaste? Contanos un poquitito de tu trayectoria musical, Mario. Mira, tenemos para rato seguramente, ¿no es cierto? Mi origen fue, como todos los estudiantes, tenían sus grupitos en las escuelas. Sí. Nosotros iniciamos en una escuela secundaria de General San Martín, teníamos un grupo de folclore. Sí. Con los años hicimos de eso un grupo importante que nos permitió viajar mucho por los países limítrofes y también la Argentina. Se llamaba Los Cantores de la Noche, ganamos algún precojín en principio, después fuimos a vivir a Buenos Aires, padecimos la inclemencia tremenda de la gran ciudad, es el león que cuando llegas te acaricia primero, después te come. Exactamente, sí, lo entiendo. Y después, al regresar, un día me convocan porque habíamos tenido una posibilidad de llevar una propuesta a Japón con Carlitos Miño, que era el integrante de Reencuentro en ese momento. Claro, sí. Después tienen ese triste accidente donde mueren Mitchell, Gringo. Sí. Y Carlitos se salva entre los indios, como decíamos nosotros. Sí. Y allí vengo al reencuentro, hicimos la segunda parte, duramos 10 años continuos y después un poco 2 años más. En el vaivén, ¿no es cierto? Sí, eso de realizar actuaciones cuando ya no estábamos componiendo el grupo. Claro. Yo tuve mucha suerte en un tiempo viviendo en Buenos Aires. Un día me encuentro con Mateo Villalba en el centro de Buenos Aires y me dice, Marito, ¿te inscribiste a los cursos de SADEC?
Ajá. ¿Qué eran los cursos de Sadaic? Una especie de escuela que regalaba a los socios. Sí. Creo que lo hizo 2 veces y a mí me tocó una de esas veces. Sí. Donde tuvimos grandes profesores. Yo en cancionística, que es lo que me permitió los grandes temas míos que andan dando vueltas por Claro, ahí. desempeñándote en Por toda este la... sueño azul, como allá en mi pueblo, Sí. La Ramona Sueño, Querido hermano mío, Rocío del Alba, todas esas canciones que hoy está cantando toda la juventud, sobre todo, que es lo que más me interesa. Claro. Aquellos maestros me marcaron un camino. Sí. Aprendí a ser un compositor técnico con todo lo que demandaban ellos. Mi maestro de canto y de coro fue Norberto Massa, por quien integraba también el coro de Sadaic en ese momento. Él era el director. Claro, y tenía una amplia gama de profesores también, ¿no es cierto? Él era un poco el regente de las escuelas de Valeria Lynch, porque fue el maestro de Valeria Lynch. Sí. Y es decir, lo digo como para tener Eso, para tener una referencia nada más. Claro, claro. Y así, después, por ahí los conjuntos declinan. Pasó con Reencuentro, el segundo Reencuentro. Sí. Fundé, primero anduve de solista un tiempo, después fundé La Simiente, la primera Simiente. Sí. Lo que después termina siendo Luna Vallecera. Ah, mira. Sí, Claro. sí. Era La Simiente sin mí. Claro. Donde en un momento empezó a integrar Gabino Chávez en aquel entonces, mi querido hermano que partió hace escasa semana y que todavía me parte el corazón. Sí. Y lamentablemente no prosperó por algunas inconductas de los chicos. Claro. Y entonces pasaron los años, me convoca Integración en un momento después que se había ido al Bocha. Claro. Terminó ese grupo, hicimos un grupo que se llamó Renaciendo con Ricardo Escófano, Sí. que después recibieron el legado de Cristian Vallejo y el Cheo. Ajá. Creo que siguen con ese nombre los chicos. Sí, creo Y, que sí. y entonces, entre solista y otras cosas que hice, fundé la segunda Simiente, que es donde están Arturito, Ariel y Claro. Maxi. Claro. Y los 4 juntos hicimos... Maxi Cantero, ¿no? Un gran colega también, compañero mío, y que seguramente después nos va a estar mirando en este streaming. Se fue porque tiene mucho sueño. Y que sí, no, él siempre está por ahí andaba Ariel, así que Mario, qué lindo que podés conformar una nueva Simiente con pero mira, excelentes músicos y jóvenes, ¿no es cierto? Jóvenes que ahí justamente está Ariel, mira, que por ejemplo te traen como un nuevo aire, ¿no es cierto? En realidad fueron tan sumisos que para mí eran como si fueran mis hermanos menores. Sí. O como un papá, quizás, porque hay cierta diferencia de edad, ¿no? Claro. Pero extraordinarios músicos. Sí, por A mí me animaron a hacer muchas cosas, al punto que toda vez que tengo algún evento importante como este, ellos son mis músicos. Y en otras ocasiones, claro. cuando no hay posibilidades de mejor paga por una cuestión de que los festivales tienen menos presupuesto, recursos, claro. voy solo con un acompañante y hacemos igual, pero es realmente otra temática muy de mucho mensaje. Claro. Ah, pero qué lindo, Mario, qué lindo. Muchos lauros en el camino. Sí. Soy el primer premio nacional del Fondo de las Artes en canción inédita en el año 2007. Sí. Lo que me valió, además del diploma de la canción inédita, ser acreedor de de esta distinción que se llama Mario Millán Medina. Ajá. Una distinción que me otorgaron precisamente por ese premio. Sí. Que también estuvo tuvimos un reconocimiento económico porque era un premio muy importante. El Fondo Claro. Nacional de las Artes es la institución más importante de la cultura en la Argentina. Sí, cierto, sí. ¿Y recibiste premios ahí entonces? El primer premio nacional. Y contame. Junto con
Willy González, que es un gran bajista. Ah, sí, lo conozco, creador de la cátedra de ritmo afroamericano en lo que era la escuela Berkeley. Sí. El nombre y siguen con eso, él sigue siendo maestro allá, ¿no? Y tiene el Willy González Cuarteto. Claro, sí. Terrible música. Te consulto, Mario, y para toda la gente que nos está viendo, ¿algún último material que hayas sacado como para poder escucharte, poder compartir tu música? A ver, míos propios, estábamos grabando ahora con Gabino, que lamentablemente no pudimos concluir el disco. Sí. Ahora en esta fecha y en la de Burucuyay vamos a aprovechar para que él pusiera su primera voz. Sí. Como ya lo hicimos con un tema que está terminado. Eso, sí. Perdón. Un tema que ya está terminado. Sí. Íbamos a hacerlo en este tiempo, que él iba a poner las voces, después nosotros quedamos terminando el disco con Arturito, que hacíamos en el estudio de él. Sí. Pero lamentablemente Dios dijo otra cosa. Qué bueno. Me duele todavía mucho lo que pasó, ya no lo tengo a ese hermano del camino con el que hemos hecho tantas actuaciones. Exactamente. Hay muchas grabaciones que habíamos realizado en el Teatro Vera, en Misiones, en La Paz, Entre Ríos, en distintos lugares con él. Claro. Y están por ahí dando vuelta en el YouTube. Ah, bueno. Eso, y la canción que quedó grabada en el estudio de Arturo. Bueno, Mario, para concluir esta mini entrevista, ¿no es cierto? Y que estoy muy agradecida por darme esta oportunidad de conocerte. ¿Algún tema que vos digas, con este tema yo me identifico, esto soy yo? Un tema, así después lo escuchamos y estamos. Yo le preguntaría a la gente, en todo caso. Ellos dicen que, como allá en mi pueblo es uno de los mejores temas de los últimos tiempos. Sí. Quiero creerles, pero agradezco demasiado su generosidad también por este Sueño Azul, que es un tema que yo canté mucho en Europa. Por este Sueño Azul. Rocío del Alma. Sí. También cantaba allá Bajo el Cielo de Mantilla por el mensaje. Claro. En España particularmente, donde ellos padecieron el mismo desarraigo que padecimos todos nosotros, los provincianos, cuando se produjo el gran éxodo de nuestras provincias hacia Buenos Aires, construyeron ese tremendo conurbano que terminó siendo infernal, claro, de lo cual la gente quiere volver y a veces no puede. Claro. Bueno, Marito, están queriendo, me están haciendo señal, pero te agradezco muchísimo. La verdad es un gusto conocerte, y para la gente también que está del otro lado, Germán Cardoso también te está mirando, de los Cardositos, así que bueno, un saludito para toda la gente y te agradezco muchísimo Al contrario. estar acá presente. Yo te agradezco la generosidad de convocarme aquí y espero sigamos encontrándonos. Y para aquellos que necesiten canciones o lo que sea, hay cerca de 300 todavía guardadas en las carpetas como para seguir escribiendo, Así para seguir mismo. grabando, ¿no? Muchísimas Bueno, gracias. muchísimas gracias, Bendiciones Mario. para todos y para vos también. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, entonces, hasta acá hemos llegado. Nosotros nos vamos al escenario. Al son de los compases románticos de ayer. Recuerdo aquellos tiempos de los años que fueron, los bailes en el viejo salón monumental, las veladas del Vega de loca estudiantina y la años arboleda de la plaza Cabral. Las colas en el puerto para tomar la balsa, de suave ronroneo, la del pesado andar, van camino al olvido, borradas por el puente, que majestuoso se alza cruzando el Paraná. Al
recorrer tus calles, paseo mi nostalgia, el progreso a su paso, tu rostro transformó, se elevan hacia arriba tus lunes de cemento y corre por tus calles el tránsito veloz. Pero miro tu cielo y siento que es el mismo que de mis años mozos, que el tiempo no pasa. Tu cielo no ha cambiado y sigue siendo hermosa. Continuamos en la sexta noche de la Fiesta Nacional del Chamamé y en esta oportunidad y en esta ocasión tengo la visita de estos exponentes de la música romántica. Y ahí hacemos un parate. Nos plantamos con alma guaraní para recibir con un fuerte aplauso a ellos que endulzan los corazones, los oídos y que al escuchar su voz nosotros ya nos deleitamos y nos vamos toda la pista a bailar. Fíjate con que hoy lo dice todo así muy artístico. Todos los chicos del equipo están mirando y obviamente Martín Rodríguez, Dani González, Ali Almono, para todos los amigos compartiendo aquí junto a Los Ángeles Románticos. Qué voz, Martín. Déjame felicitarte y agradecerte porque cuando suena Ángeles Románticos, yo digo, no hago más nada, me voy y me hechizo con las melodías de la música de ustedes. ¿Cómo estás? Buenas noches, Cristina. Gracias, primero que nada, por el espacio, a vos y a todo tu equipo. Estamos felices de estar un año más en esta fiesta tan grande que tienen los correntinos. Así es. Y, a ver, me voy nuevamente con Martín. Muy grande. Y engalanan el escenario los artistas que tenemos, unos exponentes impresionantes en esta noche. Hoy una multitud impresionante y mucha gente desde casa me decía, por favor, dejanos los saludos con Los Ángeles Románticos, porque esta noche se hace romántica, merita el clima también, que tenemos un clima agradable para disfrutar en familia. Y comentamos un poquitito hoy, ¿cómo sería la modalidad de Ángeles Románticos? ¿Con qué arrancamos? Bueno, sí, la verdad que quedó gente afuera, gente que no consiguió más entradas, la verdad que explota el Cocomarola. Bueno, para nosotros también es algo especial porque es como que hay una presión más también para los músicos cuando esto está que explota. Y la modalidad de esta vez es los 4 de siempre, guitarra, acordeón, guitarra, voz, bajo, voz, pero agregamos más integrantes esta vez, como para hacer un poquito más de barullo hablando en lo criollo, ¿no? Viste como que yo tenía ese saborcito que se venía algo más con Ángeles Románticos. Como decías vos, nosotros tratamos de hacer una música dulce, romántica. Yo soy amante de un instrumento que es el violín y se complementa muy bien con el acordeón y con las voces. Y bueno, tenemos un violinista de lujo esta noche que nos va a acompañar en la actuación de hoy. Espectacular. Entonces vamos a estar compartiendo un estilo espectacular, el complemento que sería en esta noche Ángeles Románticos. Dani González, hermanito, ¿algo para comentarnos aparte de todo lo lindo y la magia que tiene Ángeles Románticos? Y bueno, casi todo lo dijo Martín, pero buenas noches a todos. Bueno, tengo el orgullo de estar, como dijo Martín, un año más en este festival tan grande. Y bueno, la gente conocen. Elegimos de la cantidad de temas porque todos son pedidos y todos son lindos. Y todos queremos escuchar. Todos quieren escuchar todos los temas. Entonces, sí. A lo que vos preguntabas, ¿con qué empezaremos nuestro show de esta noche? Y bueno, tenés Alma Enamorada, Cómo Duele el Corazón. Son temas que piden y hay otros temas que son más pedidos y bueno, entre esos tenemos Los Ángeles Lloran, que bueno, en uno de esos temas van a ser los que van a dar puntapié inicial a nuestro show de esta noche en este espectacular y gran festival de Corrientes. Y así, hoy complementaron ese gustito más, el sabor dulzón que necesitábamos como para decir, wow, algo como que Los Ángeles Románticos sumó a todas ya esas melodías dulces que solemos escuchar
en distintos eventos y distintos escenarios. Así que qué lindo, bueno, vamos a estar con esa expectativa de verlos en el escenario, de disfrutar su música, de poder bailar, quizás si haya un lugarcito, porque no sé si se dieron cuenta que hay una multitud impresionante, hoy los espacios están reducidos, pero nosotros vamos a tener el placer y la dicha de poder sentirlos allí en el Sosa Cordero. Cristina, gracias una vez más. Bueno, estamos ya con el tiempito ahí de subir y con muchas ansias de tratar de hacer explotar el Cocomarola. Muy bien, en esta oportunidad compartimos con estos amigos, genios, dulces ellos en sus melodías. Hablamos con Alma Guaraní, Los Ángeles Románticos, señoras. Las manitos arriba. Ay amor, ¿cómo puedo ser? Todas las manitos corrientes. Ay amor, yo quiero ser. ¡Sube! Ay amor, ¿cómo puedo hacer? Ay amor, yo quiero ser. A ver, corriente. Lo que estás buscando, ya ves, voy a enloquecer. ¿En quién estarás pensando? Sos como la flor, sos mi gran amor, dulce como miel. No sé qué puedo ofrecerte, qué hacer una mujer de mi amor. Yo te quiero tanto, yo te estoy buscando y no te encontré, mi amor. Yo te doy mi mano para que la aprietes y no me importa las manitos arriba. Ay amor, ¿cómo puedo hacer para estar en tus sueños alguna vez? Ay amor, yo quiero ser como el viento que duerme sobre tu piel. Ay amor, ¿cómo puedo hacer para estar en tus sueños alguna vez? Ay amor, yo quiero ser como el viento que duerme sobre tu piel. Ay amor, ¿cómo puedo hacer para estar en tus sueños alguna vez? Ay amor, yo quiero ser como el viento que duerme sobre tu piel. Ay amor, ¿cómo puedo hacer para estar en tus sueños alguna vez? Ay amor, yo quiero ser como el viento que duerme sobre tu piel. Muchas gracias, Corriente. Muy buenas noches, ¿cómo están? A ver, todas las manitos arriba, 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 arriba. ¿De dónde vienen? ¿De dónde llegan a este mundial del chamamé? A ver, ¿de dónde vienen? Bueno, justo nos traje mis lentes, pero sé que vienen de todos lados. Felices los Aloncitos de estar una vez más en esta edición de este mundial del chamamé, que es el orgullo de cada uno de los correntinos. Este universo chamamé. Queremos hacer una canción ahora que bajen todas las luces y levanten todos los celulares. A ver, arriba, 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 arriba. Vamos a hacer una canción para todos los enamorados. ¿Hay enamorados acá en el anfiteatro? A ver, todas las luces, arriba, 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 arriba. De ese lado también, arriba, 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 ahí va. Eterno amor, canten con nosotros.
Despierta ya, mujer, así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda que me hace tanto bien y sueño que entre tus brazos tu boca me diga te quiero. Siente mi corazón el fuego de su amor, no lo dejes así muerto de frío. Tu mirada es todo mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Dice, si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia se marchita como una flor. Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón. Todas las luces arriba, corriente. Bueno. Despierta ya, mujer, así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda que me hace tanto bien y sueño que entre tus brazos tu boca me diga te quiero. Siente mi corazón el fuego de su amor, no lo dejes así muerto de frío. Tu mirada es todo mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Dice, ¿cómo canta? Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia se marchita como una flor. Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón. Todas las manitos arriba, eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Este 2025, los Aloncitos, en el mes de mayo, vamos a cumplir 40 años con la música. Desde el año 85, cuando comenzó esta fiesta nacional del chamamé en el Club Juventus, nosotros estamos viniendo y participando de la fiesta ininterrumpidamente todos los años. Y así como crece la fiesta, como crece nuestro chamamé, nosotros también crecimos. Y en estos 40 años de andar caminos y andar escenarios, hemos conocido muchos amigos, hemos hecho muchos amigos. Algunos ya lo hemos traído por acá, ustedes han disfrutado de su música. Ahora queremos traer a otro amigo que está cumpliendo 25 años con la música, formoseño el hombre, le encanta el chamamé y quiero que lo reciban con la ovación que se merece, Lázaro Caballero. Fuerte el aplauso, bienvenido Lázaro, esta es tu casa, hermano. Hicimos un repertorio de chamamés que cantábamos cuando éramos muy chicos. Buenas noches, Corrientes. Chaco santafesino, errabundo y dolorido, siempre buscando tu luz. Me vio cruzar tu floresta con esta guitarra a cuesta,
como Cristo con la cruz. Adiós Colonia, Florencia, Guillermina y el Rabón. Adiós Che Gente Porá, Don Rogelio Lamazón. Adiós Don Luisito Bento, Villar y Tartagal. Adiós Ingenio Las Toscas y la zona forestal. Adiós Campanas de Plata, perdonache despedida. Usted sabe que una cosa se fue llevando mi vida. De luto quedan los campos, muy triste en el malestar. Si alguna noche en el monte hasta me vieron llorar. ¡Arriba Corrientes! ¡Zapuca bien arriba Corrientes! Conté de mi desgracia a la Virgen de Itatí, a la Cruz Francisco López, que es milagro guaraní. O Paite Mache Esperanza, o Cañiche linda moza, imposible con los santos y la Virgen milagrosa. Dejé que pasaran años, dejé que pasara el tiempo. Adiós mi sargento Aranda, haré con presentimiento. Adiós para siempre, adiós, que llore el que me ha querido y aquel que me tuvo antojo, que no me eche al olvido. Lázaro Caballero, mis hermanos queridos. Queremos cantar con ustedes, Corrientes. Quiero y bien que esta canción llegue a tu oído. Quizás recién comprenderás que no te olvido. Ven junto a mí que mucho tiempo ya he sufrido. Lejos de ti, solo penando yo he vivido. Ven pronto junto a mí, dueña de mi ser, que en Bañado Norte tengo el rancho que te ofrecí. Allí juntos los dos, en mi Tarahui, volver a renacer el cariño que te di. Eso, Zapuca y bien arriba Corrientes. Si me dejas, me ausentaré, bella morena, donde tal vez he de morir con mucha pena. Recordarás el día aquel que me juraba cariño fiel y entre tus brazos me estrechaba. Ven pronto junto a mí,
dueña de mi ser, que en Bañado Norte tengo el rancho que te ofrecí. Allí juntos los dos, en mi Tarahui, volver a renacer del cariño que te di. Muchas gracias. Este chamamé que viene ahora lo eligió Lázaro, che. Dice que lo cantaba cuando era chiquito. No me suele gustar Que esa cosa. no, a mí no suele gustar esa cosa. Le gustaba a Lázaro y lo pusimos en el repertorio. ¡Oh, Marquito! Se armó la discusión por culpa de una pollera. Tómelo así como quiera, que no me la van a quitar. Yo me la voy a llevar, aunque venga degollando. Váyanse desparramando, que lo voy a tantear. Esta es la oportunidad de mostrarle que la quiero. Yo soy un paisano entero y no me la van a quitar. Yo me la voy a llevar, le guste o no le guste, cuando la cincha le ajuste, solito te dispara. ¡Zapuca! ¡Soltame, chamamé! No me mire, no me toque, no me agarre, no me empuje, y que nadie se me arrime, que los voy a pelear. Lárguenlo sin que retose, con la alpargata me sobra, le echo tierra por los ojos y lo voy a castigar. No crean que por una guampada me largo a bochinchear, porque me van a empujar si soy un criollo decente. Yo sé andar entre la gente y bailar en sociedad, y no porque sea decente me van a facilitar. No me mire, no me toque, no me agarre, no me empuje, y que nadie se me arrime, que lo voy a pelear. Lárguenlo sin que retose, con la alpargata me sobra, le echo tierra por los ojos y lo voy a castigar. En el cofre de mis recuerdos, guardadita llevo una estrella que alumbró con su luz la huella que tanta dicha me deparó. Era noble aquel Malajunta, que así se llamaba mi pinto. Moravillo, flete más lindo que en las comarcas un pelusí. Por eso yo canto acá los cuatro amores que tuve: mi guaina, el potrillo, aquel cañada fragosa, Curucuyá. Hasta yo quiero bailar mi corriente.
mi pensamiento. Más feliz es la bien amada. Y fue entonces que en la cañada con sus encantos me cautivó. Ay, cañada de mi recuerdo, que a mis años mozo enseñaste. Es más bello aún el contraste cuando se piensa solo en amor. Por eso yo canto acá los 4 amores que tuve: mi guaina, el potrillo aquel, cañada, fragosa, murucuyá. Por eso yo canto acá los 4 amores que tuve: mi guaina, el potrillo aquel, cañada, fragosa, murucuyá. Bueno, ahora, con el respeto que se merecen todos y también un pequeño homenaje a todos aquellos valientes que fueron a defender ese suelo que sigue siendo argentino para todos nosotros, por supuesto. Vamos a hacer este hermoso verso, este hermoso homenaje al Mencho argentino de Sousa Rey, mercedeño. Sorpresa y regalo para todos ustedes, Corrientes. Venga. Al argentino racial, al noble Mencho de estancia que muchos quieren despreciar. Herencia de abuelos gauchos que hicieron patria Taitán. A poncho, lanza, coraje y de a caballo nomás. Ese es el Mencho argentino, Rey Guajampa Checambá. Ese que enlaza un novillo a la cruzada nomás, pa' curarle las bicheras a campo afuera Taitán. Y a cincha de su caballo se arregla solo el cambá, con coraje, astucia o por ser vaquiano nomás. El que hace vibrar al viento el sonoro zapucay, el que se levanta de un salto si es que al suelo fue a parar. Destreza que tiene el Mencho y no se puede igualar. Ese que tranca un vacuno de puro gusto nomás, y al potro bruto y salvaje mansito le ha de dejar. El que soporta de pie el tirón de algún pial, conocedor de penurias y de dura adversidad. Ese que en las heladas y el más crudo vendaval o el peor de los calores le hace mella Taitá. Puestero que madrugadas de lluvia, rayos y truenos, con su caballo y su perro va a cumplir con su jornal. ¡Ese es el Mencho argentino! ¡Ey, Guajampa Checambá! ¡Zapucay Corrientes! Ese que allá en la gesta de Malvina y Soledad abonara con sus huesos el suelo, patio Taitá, y escribiera con su sangre en la historia una vez más la estirpe del argentino macho valiente y tenaz. El que viste con orgullo la pincha tradicional
canillera, guardamonte y después la chetaitá. Sombrero, bombacha y bota cuando se va a bailar y le sube un chamamé en 2 hileras nomás para expresar su alegría bailando por además. Yo que llevo un mencho adentro, se me quiso revelar. Herencia de mi padre Lázaro y de mi abuelo Taitá. Le oí decir con orgullo, yo soy Mencho Checapá, alambrador, esquilador, trompero de esta inmensa soledad. Ese es el Mencho argentino, Leicoapa Checapá. Para ser mencho de estancia hay que tener condición, valentía, brazo fuerte, audacia y vocación, oficio que no se aprende en una escuela, Taitá, te va enseñando la vida tu propio cuero nomás. ¿Cómo no voy a brindar este homenaje mejor a este criollo argentino que no reniega de su condición? Que si usted le preguntara, ¿dónde trabaja, señor? Con orgullo te contesta, yo soy Mencho de Formosa, de Corrientes, de Gran Guardia, de Aguacerito y de La Unión. A ese Mencho de estancia que muchos quieren despreciar, no le llegás ni a la punta de los dedos, Checapá, porque le sobra orgullo, hombría y honestidad, porque le sobra coraje y le sobra dignidad, y porque llena argentino, Leicoapa Checapá. Ha remontado aquel tiempo en que alegre rebuznaba, Repuntando la manada con rumbo hacia el malezal. Hoy ya no te queda nada y entre las varas de un carro te tienen, don Policarpo, para hacerte trabajar. Me llaman don Policarpo porque soy el hijo viejo. Me quieren sacar del puesto porque hay pocas aguadas. Yo prefiero a la manada aunque no haya capillí. Igual voy a quedar aquí para morir en mi ley voy a morir. La manito bien arriba corriente, no se quede. ¡Oh, burro viejo! Yo soy animal del campo, mi vida es muy agitada. Me tiro entre la manada, al lado de la madrina. Si le muerdo la costilla me da una pateadura. Levanto mi cara dura y ya le empiezo para rebunar. Y le empiezo para rebunar. Seré inventado en cualquier estacionista. Igual pasaré alambrado, aunque me pongan orquesta. Me usan a la mandioca con la cola bien pelada. Panzón y pura trompa, ya le empiezo a rebonar. Y le empiezo a rebonar.
está saliendo el zapucay. ¿Se escucha fuerte el zapucay o no, Corriente? Se escucha fuerte el zapucay, Corriente. Apenas se ve el lucero, el alba lo lleva el sol. Ya está lista la peonada, va a empezar la marcación. El teneraje asustado se alborota en el corral y una prórroga en el anca va prendido un zapucay. Gaucho rico la maloya, orgullo del Taragüí. Estancia se habla la criolla, donde se habla guaraní. Ya termina la patrona, junto al jurí regaló. Esta chacho el hijo bueno, sangre del toroñador. La mano, la manito bien arriba de este lado, no se me duerman, por Dios. Una compadre se aferra a su puesto de capataz. Un machazo para la llega allá en la estancia a hablar. Don Adolfo el acordeonito, como hacer chamamé. Y Pilay que medio arico, zapatea lindo a Cheche. Apenas se ve el lucero, el alba lo lleva al sol. Ya está lista la peonada, va a empezar la marcación. El teneraje asustado se alborota en el corral y una prórroga en el anca va prendido un zapucay. Corriente. Gaucho rico la maloya, orgullo del Taragüí. Estancia se habla la criolla, donde se habla guaraní. Ya termina la patrona, junto al gurí regaló. Esta chacho el hijo bueno, sangre del toroñador. ¡Zapucay! Esperen, si me permiten. Acá, cada invitado de los Aloncitos pasaron los nocheros, bailaron chamamé. Vino la Sole, estaba embarazada y bailó chamamé. Vino el Chaqueño, también estaba embarazado y bailó chamamé. Todos los invitados, Lucas Hugo bailó chamamé. Axel bailó chamamé. Y Lázaro, tenemos una guaina para Lázaro para que haga 2 pasos. Tenemos muy poco tiempo arriba del escenario, así que 2 pasitos. Tenemos una guaina que le guíe el paso a Lázaro, ¿no? Puedo elegir Lourdes Sánchez, bailarina profesional. Bueno, Venga. Ahí está. Bueno, vamos a hacer un pedacito. Lázaro está muy transpirado, está cansado.
lindo con torta de jumataco, ven ahí. ¡Ay, la palmita! ¡Arriba, arriba, arriba, corriente! ¡A bailar corriente, no se Festejaba el malezal a la Santa Catalina, al costado de la Star estaba un acordeonista tocando unos chamamés al compás bien floreado. La alegría no aguanté y le quité la guaina al comenzar. Mi ponchillo colorado se lo eché sobre la Santa, alrededor de la tarde zapatear la milicada, entre reventar de huiche y el aullar de la ferrada, llanterío de las mujeres que caían desmayadas, bochazos a los candiles y bingos que disparaban, voltearon el alambrado los bombados asustados. Segunda parte. Algunos que en el bochiche robaron cachas ajenas, el capata de la estancia le robó a la Bernabena. Escuchan que había sido fiero zapatearla a la autoridad, para hacerle flamear una manta de otra color. Mi ponchillo colorado se lo eché sobre la Santa, que alrededor fue del altar le zapatear la milicada, entre reventar de huiche y el aullar de la ferrada, llanterío de las mujeres que caían desmayadas, bochazos a los candiles y gringos que disparaban, voltearon el alambrado los contados asustados. Seguimos, se armó la fiesta, todo arriba, 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 arriba al anfiteatro, arriba, todos parados, que se arma la fiesta. Porque eres la flor del Chaco, te canto Puerto Tirol. Para mí fuiste el crisol que forjó mi entendimiento. Te llevo en todo momento junto a mi peregrinar y aún lejos te he de cantar al compás de mi instrumento. En noches primaverales, al reflejo de la luna, dibujada en la laguna, cantaba mis madrigal. Aprendí en los quebrachales, pasar la vida cantando, y en mis versos y lejanos, cual miel quedan los panales. Se armó la fiesta en el anfiteatro. ¡Eso! Todas las voces de corriente cantando este chamamé, himno insignia de un género. Segunda parte, a ver. Tirol, pueblito florido, rinconcito abandonado, llorando mi pasado, yo jamás lo olvidaré. Mientras viva llevaré como un recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde pase mi niñez. Sube, 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 sube. A orillas del Río Negro, dice, señores. A la fiesta de corriente. A orillas del Río Negro, escuché por vez primera, con dulce voz verdadera, el amor de una mujer. Por eso lejano ayer, mi recuerdo más sincero, a vos expresarte quiero, hasta que te vuelva a ver. Mientras viva llevaré como un recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde
de paz en mi niñez. Ahí va queriendo. Señoras y señores, los Aloncitos y Lázaro Caballero. Qué difícil que va a ser esto. Le pedimos la última, pero con un gran aplauso. Quiero escucharlos, que se lleven en el corazón el cariño de este público. ¡Vamos! ¡Adelante, vamos! Bueno, pero nos paramos todos para el final. Arriba, 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 arriba. A ver todos los de adelante acá. A ver los tres de adelante. Arriba, arriba, vamos. Señor, sí, señor. Vamos que se arma la fiesta. Hacemos un trencito ahí atrás. Vamos. Vamos, vamos. Monguri unikoyu, akenduga yo sabukai, allá pegó tamante querida, ese corazón no aguanta. Sapucay corriente. La manito. Lindo, 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 lindo. Muchas gracias. Muchas gracias, corriente. Koyu, akenduga yo sapukai, allá llegó tamante querida, ese corazón no aguanta. Allá llegó tamante querida, ese corazón no aguanta. Sapucay del anfiteatro Cocomarola. Arriba, 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 arriba. Dios, lucerito alba, adiós lucero porá, porque te ricorremo dama, otro y te mi gozará. Adiós lucerito alba, adiós lucero porá. La palma, la palma, la palma, la palma. Toda manito, gracias por el fondo, la manito ven arriba, no se quede corriente. Sí señor, Cantamos todos, cantamos todos. toda manito. De una carta para entender contesta y te cogió otro amante se le interesará. Te cogió otro amante se le interesará. Segundo Sapucay de la plaza. Arriba, 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 arriba. Dios, lucerito alba, adiós lucero polar, porque te vi por el dama, otro y te vi gozará. Adiós lucerito alba, adiós lucero polar. La palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, corriente. No se quede corriente, esto es una fiesta, señores. Pero me amante de conseguir la roca cuente, que yo fui Milan de corazón, anemando a la xereje. Que yo fui Milan de corazón, anemando a la xereje. Sapucay de nuevo, señores, arriba. Muchas gracias, Corrientes. Muchas gracias. Bienvenidos todos al Mundial del Chamamé. Dios, lucerito alba, adiós lucero porá, porque te ricorre putama, oro y te vi gozará. Adiós lucerito alba, adiós lucero porá. La palma, la palma, la palma, corriente. Yo quiero bailar, señores. Muchas gracias. Gracias por esta noche. Gracias por esta fiesta maravillosa que es de ustedes. Ustedes hacen esta fiesta. El día que llama no, da triste las campanas, porque se digo ya jamás da la tumba de mi alma. Porque se digo ya jamás da la tumba de mi alma. Últimos
Zapucay, Cocomarola, arriba, 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 arriba. Gracias. ¿Puedo decir algo o no? Obvio. Tuvieron bien, pero no tan bien. Yo sé que ustedes pueden más. Pueden mucho más. Corrientes, capital del chamamé del Zapucay. ¿Puede ser de vuelta una vez o no todos juntos? Una flor roja en el anca, ha prendido un sol. ¡Zapucay bien arriba, señores! Dios Lucerito alba, adiós Lucero porá, porque te corejo y tama, otro y tener y gozará. Adiós Lucerito alba, adiós Lucero porá. Gracias, gracias, chau, 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 Gracias, chau, Corrientes. Gracias, Lázaro Caballero. Gracias, Aloncitos, hermanos queridos. Gracias. Gracias, Corrientes, chao. Sí, sí, sí. Explotó el anfiteatro Cocomarola. Y de premio para ellos por esta actuación magnífica, el aplauso de Corrientes, capital mundial del chamamé. Y este sexto Zapucay. Y ya estamos anunciando que en el séptimo Zapucay... Y esto Lázaro es Corrientes, así estamos celebrando nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Y esta es la gran nación chamamecera. Decíamos hoy, un anfiteatro realmente desbordado y emociona estos Zapucay que hacen temblar todo, Gustavo. Impresionante. Desde acá sentimos cómo vibra el Cocomarola. Si lo de Rally Barrio Nuevo estuvo muy arriba y muy bien, bueno, Sí. Aloncito con Lázaro Caballero acaban de darle al público el pico de emoción que esta noche necesitaba. Sí, realmente lo que se vive es hermoso, es extraordinario. Celebramos que así viva Corrientes, esta gran fiesta, nuestra Ñandeareteguazú, nuestra fiesta grande. Y qué lindo que lo hagamos con este entusiasmo, con esta alegría, y ojalá lo estén disfrutando ustedes desde sus hogares también, en el rinconcito del mundo que están viviendo con nosotros esta fiesta nacional del chamamé. Este avío del alma, Joana, este avío del alma que alimenta, obviamente, este chamamé que alimenta nuestro espíritu chamamecero, y la gente que está conectada con la transmisión también, ¿eh? Exactamente, y comenzamos a saludar a Crazy Torres, aguante Lázaro Caballero, que mañana nuevamente presentándose aquí Vuelve. en el Osvaldo Sosa Cordero. Y con los saloncitos mañana su propio espectáculo. Nelly Quiroz, llegan los mejores del festival, los saloncitos. Debe estar contenta Nelly porque maravillosamente bien le ha ido a los chicos de los saloncitos. Juan Diego Cangora dice, saludo para mi amigo Agustín que está trabajando ahí. Estamos viendo con Ati. Saludos para todos ustedes. Bueno, todavía queda mucho más de esta sexta noche, de este sexto Zapucay, de esta noche de chamamé, con este avío del alma, decía yo, con mucha gente conectada en la transmisión. Y que, ¿sabes qué pienso, Joana? Imagino la gente que está pensando venir mañana jueves o el viernes o el fin de semana, el último para despedir, ve este marco de público, ve cómo se va preparando esta fiesta, digamos, para lo que va a ser el cierre bien arriba. Y bueno, no sé, deben tener una ansiedad enorme también. Todavía queda una grilla extraordinaria de artistas para estas 4 noches que nos quedan. Hay mucha gente que seguramente va a venir mañana al anfiteatro, pero nosotros felices, dichosos de poder estar en esta transmisión oficial llevándole, por ejemplo, leo este mensajito, desde el estado de Massachusetts, somos de Corrientes, Lili y Germán, es un avío para el alma verlos, gracias gigante, ¿viste eso que decíamos, no? Sí. A la distancia, cómo podemos a través de nuestra música, de nuestras tradiciones, estar más juntos, estar enchamigados. Este objetivo también de... Continuamos en esta sexta edición de la Fiesta Nacional del Chamamé y tenemos un excelente artista, una persona que nos supo representar en la voz argentina también, Corrientes, estando ahí a nivel nacional. Y bueno, es un placer recibirlo en este programa que se llama Alma Guaraní, Damián Ayala. El aplauso es para él. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo estás, Cristi? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Y acá estamos ya con ganas de subir al ¿Un poquito escenario. cansado o ansioso? No, un poquito cansado porque anduvimos a full todo el día. Así que bueno, todos estos días venimos durmiendo medio poquito también.
Pero nada, muy contento de encontrarme con muchos artistas, con muchos amigos, bueno, con todos ustedes, como siempre digo, que son grandes difusores de partes nuestras que poco a veces la gente por ahí puede saber. Y la verdad que muy agradecido para darme un espacio acá para venir a hablar con vos. Perfecto. Damián Ayala, ¿qué proyecto para este 2025? Aparte de lo que está haciendo difundiendo ya tu música, ya conocemos, nosotros conocemos, pero queremos que la gente del interior y de otras provincias conozcan a Damián Ayala. ¿Qué proyecto para este 2025 tenés? Bueno, este año se vienen muchas cosas lindas. Arrancamos el año con cosas muy bonitas, experiencias nuevas. Este año está dentro de los planes animarme a cantar canciones propias y bueno, de hecho ya hemos largado una hace muy poquitito, que la hemos compuesto con Néstor Barrios. Así que bueno, está disponible en todas las plataformas, no me digas que no. Es una canción muy bonita que tiene una historia un poquito así como... ¿Una experiencia propia tal vez? No. Por ahí buscar una forma diferente de a veces componer una canción que no se diga que no esté hecho, pero sí cuenta una historia de una amiga, que después empiezan a despertarse sentimientos. Es como que el video también está bueno, así que lo pueden ver. Creo que es medio divertido la canción. Creo que lo escuché en las redes sociales. Damián Ayala, nosotros conocemos tu música, aparte de ejecutar un instrumento espectacular como artista, también conocemos, nosotros conocemos aquí en Corrientes, lo pueden buscar. Número de contacto, algo más para ofrecerle a la gente que te está mirando y quiera conocerte un poquito más. Obviamente que sí, se pueden unir obviamente a las redes sociales como Damián Ayala Oficial, Damián Ayala en Facebook, TikTok Damián Ayala Oficial, el canal de YouTube también se pueden suscribir porque vamos a estar subiendo canciones a full, se vienen colaboraciones con grandes artistas, así que bueno, el número de contacto, por ahora el que me acuerdo es el mío, así que 3777 61 56 44, así que ahí se pueden comunicar con nosotros para algún tipo de contratación o algo. Y nada, vos sabés que estoy pensando en qué... ¿Qué estás pensando? Estoy pensando en vos estás hablando y estás pensando, en cantar ¿no? Y está bueno que la gente lo sepa. Sí. Acaban de bajar los Aloncitos con Lázaro Caballero y está lleno el estadio. O sea, el anfiteatro está llenísimo de gente. Impresionante. Y estoy pensando cómo vamos a subir con los nervios, con todo lo que nos pasa siempre antes de subir al escenario. Y estoy tratando de procesarlo, digamos, para disfrutarlo mucho. Con toda la naturalidad que sabes hacerlo y lo haces muy bien. Te he visto en escenarios impresionantes, grandes. He tenido la dicha de poder presentarte, de poder... presentarte junto a otros artistas con los Hijos de los Barrios también, donde recorriste muchísimos lugares y provincias y países también, así que ya creo que los nervios van a fluir, se van a ir simplemente, va a fluir lo que es Damián Ayala. Y bueno, nosotros muy agradecidos en este espacio que nos brindaste toda tu chispa, tu color también y poder conocerte. Ahí tenés el anfiteatro Sosa Cordero, que hoy vamos a escuchar toda tu magia y tu música. Gracias, Damián, es un placer. Cristi, muchas gracias por recibirnos y bueno, quiero saludar a toda la gente que está viendo de aquel lado, la gente que por ahí está dudando si viene o no viene a conocer la fiesta, o la gente que está, no se lo pierdan porque está buenísimo. Se van a llevar una experiencia hermosa de muchos artistas, de muchos tipos de chamamé diferentes en una noche, así que nada, nosotros nos vemos a las 3 de la mañana en adelante. La gente que espero que lo disfrute mucho, que se sientan felices. Estamos armando un showcito ahí más o menos como para que bailen los zapateadores, como para que se diviertan un poco, así que vamos a ver qué pasa hoy. Como hacemos la gente de la bailanta también. Sí. Bueno, Damián, es un placer. Nosotros continuamos en esto que es Alma Guaraní. Implementa lo puesto, así la ley del amor. Cuando tu blanco lloré, hacia la ley del amor. Aunque peleamos sabemos que siempre hay un corazón uniendo dos alas a un vuelo. Amor, feliz a tu lado sería y mi corazón daría por tenerte junto a mí. Sin ti no hay
hallaré sentido a la vida, sin ti yo me moriría, sin ti yo no soy feliz. Oh. La ley del amor, ay, ay, ay. Así es la ley del amor, se complementan opuestos. Así es la ley del amor, cuando tu blanco yo negro. Así es la ley del amor, aunque peleamos sabemos que siempre hay un corazón uniendo dos alas a un vuelo. Amor, feliz a tu lado sería, y mi corazón daría por tenerte junto a mí. No. Sin ti no hallaré sentido a la vida, sin ti yo me moriría, sin ti yo no soy feliz. Muy amable por esos aplausos. ¡Qué linda fiesta! Bueno, quiero cantar un tema, La luz de tu sonrisa, y el que terminamos de cantar, La ley del amor, temas que nos pertenecen. Bueno, acordarme de un gran cantor que siempre anduvo por Ituzaingó Corriente y tuve el honor de escucharlas tantas noches por mi querido Ituzaingó. Voy a cantar El jazmín de tu recuerdo, y que se levanten los aplausos para este gran autor, cantautor, mejor dicho, para el querido Lacho Sena. Radiante de estrella, yo no pude llegar a la cita. Tú pensaste tan mal que ya nunca, nunca más en la vida te hallé. Solamente quedó tu perfume, mi amor, de jazmines, y era tu encanto mejor. ¿Cómo he de olvidar si tú eres fiel fragancia de blanco jazmín? Ay, muchacha, ¿por qué no te olvido? Ay, muchacha, inútil será en el tiempo de los jazmineros. Tus recuerdos me hacen llorar cuando vuelvo a mirar la sonrisa del retrato que adorna esa flor. Solamente deseo en la vida encontrar nuevamente tu amor. Ay, muchacha, ¿por qué no te olvido? Ay, muchacha, inútil será en mi vida de andar los caminos, solo ansío volverte a encontrar. Solamente quedó tu perfume, mi amor, de jazmines, que era tu encanto mejor. ¿Cómo he de olvidar si tú eres fiel fragancia de blanco jazmín? El que sabe que cante conmigo, a ver. Ay, muchacha, ¿por qué no te olvido? Ay, muchacha, inútil será en el tiempo de los jazmines. Tu recuerdo me hace llorar. Ay, volver a la sonrisa del retrato que adorna esa flor. Solamente deseo en la vida encontrar nuevamente tu amor. Solamente deseo en la vida encontrar nuevamente tu amor.
iglesia, que levanten las manitos las chicas que tuvieron algún desamor alguna vez. A ver. Muy bien, ¿usted no? ¿Qué va? ¿Qué ganadora? Los muchachos que tuvieron algún desamor. A ver, qué grande, los muchachos se hacen cargo. Escuchen esta historia. A ver, canta Dani, canta Clara por allá. Sí, señor. A ver, ustedes me tienen que responder qué lástima nada más. ¿Les parece? A ver, comenzamos. Presentamos en el teclado y aplauso para él, para Bernie Muleiro. En el bandoneón, Marcelito Rivero. Y en el guitarra y voz, Samuel Rodríguez, quien les habla, Amadeo Campos. Será hasta siempre. Chao. Quiero escucharlos cantar. Chao Corriente. Dice así. Qué lástima tu amor. Usted a ver. Qué lástima. Eso, a ver. Después de todo lo que yo te amé. Bajamos la música ahora. A ver, quiero escucharlo. A ver. Qué lástima tu amor. Bien fuerte usted, a ver. Muy bien. Espero nunca más volverte a ver. Los aplausos para ustedes. Chao Corriente, hasta siempre. Lástima de amor, tema que nos pertenece también. Hoy no creo que sea el momento de ver lo que has hecho por nuestra ilusión. Pero pienso que todo este tiempo has estado jugando con mi corazón. Me da pena saber que no eras la mujer que tanto he querido una vez. Y que fueras capaz de dar vuelta a una historia sincera de amor y placer. Canta el mundo como dice. Qué lástima tu amor, no, qué lástima. Después de todo lo que yo te amé. Muy bien por esos bracitos, a ver. Qué lástima tu amor, arriba. Qué lástima. Espero nunca más volverte a ver. Los aplausos para ustedes por la buena onda, Corrientes. El saludo y el cariño desde Corrientes Capital para el mundo. ¡Que baile el idolito! Me da pena saber que no eras la mujer que tanto he querido una vez. Y que fueras capaz de dar vuelta a una historia sincera de amor y placer. ¡Arriba esas voces! ¡Qué lástima tu amor! ¡Qué lástima! Después de todo lo que yo te amé. Oh, ¡qué lástima tu amor! ¡Qué lástima! Espero nunca más volverte a ver. Gracias, chao, chao. Cantautor, guitarrista, él es Amadeo, el Tutu Campos. Les damos el gran aplauso. Desde Ituzaingó en la fiesta nacional del chamamé. Y el chamamé nos remonta a las pasiones. La pasión por nuestra tierra y los amores fallidos sobre todo. Y ellos saben mucho de esto, los amigos chamameceros de Los Ángeles Románticos. Muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo están? Martín. Buenas noches a todos, buenas noches a todos los que están del otro lado. Bueno, si hablamos de románticos, Los Ángeles Románticos, sin duda la cabeza. La verdad que sí, le cantamos al amor y al desamor también. Ajá. Así que bueno, contentos de estar un año más en esta fiesta grande que tienen los corretinos. Daniel, ¿muy sufrido el chamamecero? En cuestiones de amor, digo. Y más o menos. Sí,
he compartido, ¿puedo decir? Sí, por favor. He compartido muchos años con otros chamameceros grandes que fueron los Sena. Sí. Ya le estoy hablando de 20 años atrás. Y hoy me toca cantar con este joven cantor que ya hace varios años que cantamos juntos. Y bueno, quiero tanto al chamamé, mira. Martín, ¿qué se traen Los Ángeles Románticos para esta presentación? Bueno, esta vez traemos un instrumento que a mí me encanta mucho. Nosotros hacemos justamente chamamé romántico y hoy le vamos a agregar el violín. Ah, bien. A dúo con el acordeón suena muy lindo, muy dulce, a mi entender, a mi gusto. Y bueno, queremos ver cómo lo recibe la gente. Hemos visto un público realmente dispuesto a todo. Se han cantado todo, se han bailado todo, Zapucay durante toda la noche. Hoy bailamos apretadito también. También, pero en nuestro show también tenemos los temitas para los zapateadores, así que ahí va a haber de todo. Bien, bueno, en un ratito nada más suben al escenario. ¿Cuál es el avío del alma que traen hoy? ¿Y qué le podemos decir bonito? Yo no sé, la vida del alma. Y bueno, nuestro chamamé, nuestras canciones. Nuestro estilo, se puede decir. Sí. Porque siempre, como dijo Martín, cantándole al amor, qué sé yo, a una flor. Y bueno, ellos están esperando a ellos. Y bueno, y aquí estamos para brindarles todo. La gente siempre nos recalca en distintos lugares donde andamos que ellos se enamoran con nuestra música. Y bueno, traemos algo de amor. Muchas gracias. Nos vamos al escenario, Sofía Morales. Desde mi cuna vengo a cantar este pueblito mío. Siento en mi sangre correr torrentes de chamamé. Así es mi tierra con sus costumbres tan provincianas. Soy la pueblera, bien bareté. Esas costumbres tan provincianas y el zapucay. Y si está lejos de su terruño, no olvide el pago que le dio. Esas costumbres tan provincianas. Estamos acá, todavía. Todavía estamos, Cristina, pero ya nos estamos despidiendo de toda la gente, ¿no es cierto? Que nos está mirando en la transmisión, ¿sí? Y bueno, gracias a la producción ahí, a Martín, a Danilo que nos estuvieron acompañando, a Ariel, a Javi, ¿no es cierto? Así es, nuestros compañeros de trabajo en la parte técnica, el sonido, la iluminación, todos los amigos que complementan el staff y la producción, por supuesto, al señor Juan Carlos, a Débora, a Tina, que están trabajando en los móviles exteriores, por supuesto, Javier Ábalos, Danilo, Ariel Franco, Martín, trabajando allí también en nuestras detrás de cámara. Todo el mundo trabaja acá, todo el mundo trabajamos, pero nosotros no vamos a quedar aquí escuchando el escenario mayor con el Sosa Cordero. Nosotros estamos en esta sexta noche, en este sexto Zapucay. Así es. El día de hoy, miércoles, ¿no es cierto? Que ya jueves de madrugada. Exactamente, así y es. esta noche nos esperan muchos números musicales aún para seguir compartiendo este y disfrutando festival. En este festival, ¿no es cierto? O sea que la propuesta es que nosotros vamos a bailar. Nosotros terminamos acá por ahora, gente, y por supuesto vamos a ir a bailar, Cristina, junto a grandes artistas que siguen todavía en la grilla. Así que quiero dejar un saludito
para la gente de Quitilipi que nos está mirando y para, bueno, en este caso para toda la gente de Corrientes, ¿no es cierto? Que siempre nos está haciendo el aguante por todas las redes sociales y aquí en el canal de YouTube. A todos los amigos que están ahí a través de las redes sociales y a la gente del interior un besito gigante. Nosotros somos Alma Guaraní y este equipo de trabajo que los agradece a todos. Nosotros continuamos acá, nos quedamos en el Sosa Cordero, pero mañana te invitamos a que continúes con la transmisión de esto que es Alma Guaraní. Que va a ser nuestra 7ª noche, así que si Dios quiere, nos vemos mañana. Chao.